Hola, muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí, todo el equipo de Campo Atrás, con un programa final, un programa colofón, y nos hemos desplazado a Madrid. Nos hemos desplazado a la casa de José Montero, que nos dijo que nos invitaría y ha cumplido, a la casa donde trabaja José Montero. Lo tengo aquí a mi derecha. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tengo que decir que es la casa del fútbol, no mi casa. Yo estoy aquí del Yugaté. Sí. A tu derecha tenemos a Pistol, que no es ajeno a este tipo de instituciones y de edificios, ya que es nuestra gran estrella. Pistol. Bueno, pero un gran edificio también, muchas plantas y en un enclave pues, exitoso y contento de acabar nuestra tercera temporada de esta manera. Entrevista en directo con José Montero. Y a tu derecha pues tenemos a Juan, al todo en uno, que todo lo hace bien, Ron Harper. Está todo dicho. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Entrar en un sitio como este da gusto, porque siempre has visto por la tele, viene la gente y estás tú, perfecto. Muy bien. Y aquí a mi izquierda pues tengo a Adri, que no sé si ha visitado alguna vez algún edificio de este tipo, seguro que sí, pero... Alguno he visitado, pero bueno, yo encantado, como la parte de Badalona, estoy encantadísimo de tener a José aquí. Es un placer enorme. Muchas gracias. Y a tu izquierda pues tenemos al que hace que todo esto funcione, al que mueve estos hilos, al coach. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Nada, sobre todo para nosotros es un placer increíble poder compartir pues con uno de los ídolos de infancia verdinegros y de adolescencia y poder volver a hablar con él y además hablar de una forma distendida y relajada para seguir disfrutando de su compañía. Porque además se nos quedaron tantas cosas en el tintero. Y hay que decir que Chus nos ha hecho sufrir. Habíamos quedado 5:30 y nos ha recogido ahí 50. Él tenía todo el timing montado y el conductor del AVE esperándonos. Chus, me gustan tus detalles. Sin fallos. Aquí no se falla. Bueno, aquí nos hemos sacado nuestras tazas. Bien. José pensará, sois unos maleducados. No me habéis traído taza, no tenemos agua, pero José, tú nos has hecho un regalo. Es verdad, un detalle sin decir nada, ¿eh? Un detalle sin decir nada. Nosotros también tenemos detalles. Y más con nuestros amigos. Gracias. Así que te vamos a enseñar una cosa que esperemos que te guste. Confiamos en que sí. Y esto es para ti, la visita de Campo Atrás. Con caricatura incluida. Sí, claro, me vais a perdonar, pero uno ya tiene una edad. Esto está de moda ahora, el estudio Ghibli creo que se llama, sí. Esto del y anime. De artilugios que le ayuden a... ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, qué bonito! ¿Es como un manga o...? Sí, que Estudio Ghibli se llama. ¡Qué bonito! No me preguntes lo que es, me lo he leído por internet, pero se ve que es eso, como dibujo animado japonés. Me encanta. Y nada, la cita para el café, para la infusión, para lo que decías. Para que siempre se acuerde de nosotros. Eso es sagrado. Como para olvidaros. Sí. Es imposible. Con la que habéis liado aquí, como para olvidaros. La entrada triunfal, ¿eh? Bueno, solo deseamos que Javi, muchas gracias. Tebas, no te pegue la bronca. Espero que no. Esperemos que no. Bueno, pues la primera pregunta es porque quedamos muy sorprendidos gratamente de la entrevista que hicimos ahí en Rubí hace un par de meses, porque te explicas muy bien, porque eres una institución en el mundo del baloncesto, en el deporte en general. ¿Cómo es que te prodigas tan poco con lo bien que lo haces? Y no me creo, José, que no intenten contactar contigo para... No sé el motivo, pero es una pena que perdamos esos conocimientos o vayan quedando ahí. Su experiencia, yo creo que es importante. No sé, al final... Un referente además, ¿no? Para muchas generaciones. Bueno, yo siempre he dicho que hay una parte... y creo que os lo dije en la entrevista anterior. Hay una parte personal que considero que esa etapa está amortizada. Yo ya no me considero mayor, pero ahora he hecho 27 años desde que me retiré. Yo sé ya si sé de baloncesto o no sé de baloncesto, si lo entiendo o no lo entiendo. A veces veo incluso los partidos y pienso, cómo juega esta gente no es como a mí me enseñaron. Entonces yo creo que uno no puede vivir de los recuerdos y a mí no me gusta estar ahí, y lo he explicado. Después es que mi vida profesional me ha llevado a intentar ser lo más neutro y aséptico posible y estar retirado. Es decir, he sido directivo de la Federación Española de Baloncesto, entonces uno tiene que mesurar muy bien y saber lo que puede decir y no decir y siempre es mejor estar al margen después porque estoy en el fútbol y bueno, pues yo entiendo que mi etapa ya pasó y que no tengo que estar, pero bueno, agradezco muchísimo vuestras palabras y la verdad, si puedo ser, ya no digo de inspiración, pero si mi mensaje puede aportar algo, bienvenido sea. De hecho, tengo una anécdota que explica un poco esa actitud que yo tomé, que es en el año 2003, en el año 2003, sí, estaba en Broda de seleccionador, 2002 o 2003, estaba en Broda de seleccionador y yo trabajaba en la Federación Española, fuimos a jugar un partido a Dinamarca y
y me acuerdo que el partido se complicó y tal y cual. Bueno, total, que al final del partido fuimos a la cena, estaba el presidente de la federación, otro par de directivos, y estaba Imbroda, y el equipo técnico era a Gustavo Aranzana, era el ayudante de Imbroda en aquel momento, y el presidente de la federación, que presumía de que tenía el título de entrenador. Yo el nacional no lo tengo, o sea que no puedo presumir de que tengo conocimientos de baloncesto. Empezó a decirle que por qué no habían hecho una zona y tal, no sé qué. Yo estuve callado, yo pensaba, yo alucino de que el presidente le esté diciendo a Imbroda, al seleccionador, que por qué no ha hecho esto y tal, ¿no? Entonces, hubo un momento que yo creo que Imbroda estaba ya tan no sé si agobiado, pero por lo menos hasta los santísimos dallonsis, de que este le estuviera diciendo, y entonces Imbroda me miró y me dijo, bueno, y aquí el que ha jugado baloncesto y sabe ¿qué opina, no? ¿Qué opina, no? Y yo me quedé... El marronazo, digo, yo no tengo opinión. Y entonces cuando acabó la cena y tal y cual, yo le dije a Imbroda, digo, mira, Javier, digo, yo no voy a opinar nunca públicamente porque no me corresponde, no es mi cargo. Si fuese el director deportivo podría haberte dicho algo, pero mi cargo en la federación no es ese, entonces no voy a opinar. De todas maneras, si tú algún día quieres mi opinión personal como un exjugador, a título privado yo te la doy, pero no a título delante de los demás ni tal. Entonces, eso es lo que define un poco lo que mi actitud ante eso. Parece como de puertas para afuera, los que estamos fuera del mundillo. Parece que si no eres de la cuerda del que está en ese momento y piensas diferente, rápidamente vas fuera, ¿no? Es como un núcleo muy cerrado, y si eres de amigo de o le sigues la corriente, sigues. Pero como salgas un poco de ese camino, parece como si te apartaran. ¿Realmente tú lo ves así? Pues puede ser. Es verdad que los círculos o las intimidades se potencian. Yo no estoy en esos círculos íntimos o en según cuáles, ¿no? También porque es el ejercicio de mi profesión ha hecho que tampoco pueda estar en uno o en otro, ¿no? Pero quizás sea eso. Pero bueno, yo, como también ha sido una cierta parte voluntaria, pues me miro al espejo e intento primero ser consecuente y vivir con tranquilidad con uno mismo. Bueno, es que el ser referente a veces llevan estas cosas, que uno ya por defecto ya te pregunten. Habías comentado que habías estado 20 años en la FEP. ¿Diferencias entre FEP y Liga a nivel institucional? Mucha gente se queja que somos un país muy futbolero, que solo se habla de fútbol, que lo acapara todo. Tú que has estado a un gran nivel en las dos instituciones, ¿qué diferencias crees y si crees que son salvables? Es que son instituciones diferentes, ¿vale? El tema económico lo dejo para después porque creo que es muy relevante, pero son dos instituciones diferentes porque la Liga es la asociación de clubes, por lo tanto, para decirlo llanamente, somos la patronal de los clubes, ¿vale? La Federación de Baloncesto, que su homónimo es la Federación de Fútbol, es el máximo órgano rector del deporte en cuestión dentro de un país, ¿vale? Y dentro de ese órgano rector está incluido la patronal. Entonces, esa es un poco la diferencia, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que luego tiene algunas similitudes. Pues que nosotros organizamos una liga, aunque sea la profesional, y la Federación Española de Baloncesto también gestiona ligas. No ninguna liga profesional a día de hoy, porque la ACB está gestionada por la ACB, que es nuestro homólogo en el baloncesto, pero como decía, la liga también, la Federación de Baloncesto también gestiona ligas, aunque no sean profesionales. Está en el proceso de intentar que la liga de baloncesto femenino sea profesional. Bueno, eso creía yo que querían. Esa es la diferencia. Donde radica las dos principales diferencias, a mi modo de ver, es la primera, en la parte económica. El fútbol tiene una magnitud económica que no tienen el resto de deportes, y por lo tanto lo que hace sectores económicos que son relevantes económicamente es que tienen capacidad para reclutar talento, el mejor talento, y creo que eso es lo que ha sucedido en los últimos años, básicamente desde el 2013, desde que
Javier Tebas se pone al frente de la Liga, que ha tenido esa capacidad de crecimiento económico, ayudado por el Real Decreto, por la venta centralizada de los derechos de televisión, etcétera, etcétera. Y ese talento y ese dinero trae al talento. Entonces el talento son las mejores prácticas y eso te lleva a unos niveles superiores. El baloncesto a ese nivel está estancado, porque el baloncesto, por sus guerras internas, porque ha existido una Euroliga que no ha permitido el crecimiento económico, porque no hay ascensos y descensos, etcétera, etcétera, se ha estancado económicamente, y el estancamiento económico pues te hace no poder tener la capacidad de luchar en el mercado para reclutar talento, y el talento y las personas son las que, a mi modo de ver, de manera muy personal y muy humildemente, son las que hacen que las organizaciones se hagan grandes, ¿no? Y la segunda parte es, creo que el presidente de la Liga tiene una capacidad de liderazgo por todo esto que he mencionado, y una voluntad de decir, yo quiero transformar y ser transformador, y me da la sensación que los últimos años del baloncesto pues hay una voluntad más de, bueno, vamos viviendo con lo que hay y no afrontar la revolución necesaria que tiene el baloncesto. Esa es, a mi modo de ver, las grandes diferencias. No sé si estáis de acuerdo o no, pero es mi opinión. Bueno, palos en las ruedas desde dentro, parece, para no crecer. O sea, al final, con disputas internas entre Euroliga, FIBA y todo eso, no sé, al final han hecho que el baloncesto no acabe de repuntar como está haciendo el fútbol. ¿Pero a qué transformación te estás refiriendo? ¿El baloncesto? Sí. ¿Por dónde viene este nuevo ciclo? Vamos a ver. Es cierto que hay, para ser justos, y a mi modo de ver, que el baloncesto tiene un problema, que es una NBA que económicamente lo fagocita todo y que tiene mucha fuerza, y que el fútbol no tiene esa NBA. O sea, el fútbol, la Liga o Europa, entendiendo la Premier, la Liga, la Bundesliga, la Serie A, son las mejores competiciones, ¿no? La mejor competición de baloncesto está en Estados Unidos, y eso económicamente tiene un potencial que lo absorbe todo, ¿vale? Pero creo que el baloncesto, el modelo de baloncesto que hemos tenido en los últimos años en Europa, no ha permitido el crecimiento. Las competiciones cerradas, como ha sido la Euroliga, pues no permite, a mi modo de ver, o no ha permitido que haya inversión en el baloncesto. O sea, en el baloncesto hay inversión en el momento en que esa persona que va a invertir, esa persona o esa entidad o ese X que sea, esa personalidad jurídica, va a invertir dinero, como mínimo quiere tener la legítima esperanza de poder aspirar a un día ser el mejor de Europa o el mejor de aquella competición en la que participe. Una liga cerrada en la que hay unos propietarios, eso en Europa no lo permite. Entonces, eso no ha ayudado. Entonces, eso nos ha llevado a una desinversión muy grande. Históricamente, que creo que este no es el caso, desde el año 2016, en el que ya se puso un canon de acceso a la ACB también ha estado mucho tiempo pensando que tenía que tener una liga cerrada. Sí, muy vetada, sí. Y había un cierre encubierto, porque el canon que tenían que pagar los clubes era muy elevado, no sé... 500. No, estamos hablando de 3 millones, 3 millones de euros, más luego pensad que el club que ascendía, si no era sociedad anónima, tenía que convertirse en sociedad anónima. Eso le tenías que añadir 1 millón y medio euros más en esa conversión. Luego además le tenías que añadir, de los 3 millones que había pagado, hacer un presupuesto que como mínimo, claro, al final la liga estaba cerrada. En el 2016 creo que conseguimos, yo personalmente estuve un poco al frente de esas negociaciones como representante de la federación, pues que el canon de ascenso a la ACB se bajara, que además el pago del primer año estuviese condicionado al reparto de los ingresos, con lo cual el club no tenía que hacer el desembolso, sino que lo recibía el tal, que ese pago que se quedó en aquel momento de 1.600.000 más o menos, se pudiese pagar en 4 años. Bueno, y eso, a mi modo de ver, ahora se ve. Ves la Liga Leporo con 20 equipos, con mucha gente, Burgos, ciudades que buenas quieren plantillas. Buenas plantillas invirtiendo para ascender, porque
La gente donde quiere o sea, el deporte es aspiracional y donde la gente quiere estar es en los grandes retos. Después lo consigues o no lo consigues y te conformas o no te conformas. Pero eso es la base del crecimiento, la aspiración. En el momento que no hay aspiración, no hay crecimiento. Y esa es la historia del baloncesto. Por eso digo que la llegada de la NBA lo que va a reproducir es de la misma manera la historia del año 2001 de la Euroliga y yo creo que mucho peor porque la capacidad económica de la NBA multiplica superior al resto. Pero esto que estás comentando contradice un poco con lo último. Es decir, si las competiciones son aspiracionales, la entrada de, la voluntad de un está, modelo de negocio la voluntad cerrado, de la inversión. Vale, la voluntad de la inversión es aspiracional. La entrada de un modelo de negocio cerrado como es la NBA, que es, digamos, aspiracional relativamente hablando, como encaja en la forma de pensar europea. A nivel económico, supongo. Porque es aspiracional para el que esté ahí. El problema es que los demás no van a poder estar nunca. Entonces estamos haciendo una liga cerrada a nivel de efectos y lo que va a pasar, pero que la relevancia de los cambios no está por aquí, porque nos hemos ido un poco por los cerros de Úbeda. Bueno. Pero a mi modo de ver, lo que va a pasar es que cada vez va a ser un grupo de ricos que lo que va a hacer es que las diferencias económicas cada vez sean mayores porque los otros no van a tener la capacidad de generar ingresos que va a generar la élite de los equipos que participen en la NBA, entonces que cuando ellos lleguen allí no van a poder consolidarse. Es cierto que la NBA dice que va a haber un número de plazas, no sé si son 2, X, en las que cada año van a poder subir, pero no se van a poder mantener porque siempre van a ser más pobres los que lleguen que los que están. Entonces lo que estamos haciendo es romper el principio de solidaridad y de equidad que siempre ha existido en el baloncesto. Y sobre todo, el modelo de solidaridad, equidad que existe en la declaración del modelo del deporte europeo creado por la Unión Europea. Esto es un cambio de paradigma. Y eso es lo que es. Entonces, a mí lo que me sorprende es que la Federación Internacional esté a favor de eso y que las federaciones nacionales no hayan salido, las federaciones nacionales, la española y la del resto de Europa, a decir, oiga, este no es el modelo de deporte europeo que nosotros queremos y además rompe todo el ecosistema. Y a nivel de clubs no hay protestas. Es decir, por ejemplo, un Unicaja, ¿no?, que hace una temporada y puede ir a Euroliga. No sé, tendría que levantar la voz en algún sitio para decir, a mí me gustaría jugar la Euroliga porque que no sea cerrada. A nivel de clubs no hay ningún tipo de unión, ya no los grandes, los que no pueden participar por derecho a decir a esa protesta. Sí, pero participar creo que sí que podrían, pero claro, como los cánones son tan altos, al final es como tirar todo... Pero este año, por ejemplo, Valencia porque ha podido pagar el canon, pero el año pasado, ¿no? Cuando Gran Canaria con... Yo decía por Gran Canaria, por Sabané, que por méritos entraron en Euroliga, porque claro, si los cánones, que no sé cuáles son exactos, son tan difíciles de sostener para un equipo, me interesa no subir. Entonces lo que dice él, sitios cerrados donde ¿para qué sirve esforzarme o invertir si sé que no voy a por méritos he subido, pero no puedo estar allí, en esa élite, porque está... En mi opinión, y es mi humilde opinión, pero también tengo que decir que por suerte o por suerte es la opinión que se comparte en esta casa. Es decir, el modelo de deporte tiene que ser que las competiciones nacionales, a las competiciones competiciones continentales se acceda por resultados en la competición nacional. Y luego tú ya tienes la plantilla que tengas y compites como puedas, pero al final... Y del año en curso. Porque tú te puedes establecer en una élite o en un grupo de élite y no tener una buena plantilla. Pero como no hay riesgo de que tú de ahí no desaparezcas, se perpetúa. Eso es lo que yo creo que es, incluso además, lo que le gusta al aficionado. Puedo estar equivocado, pero es lo que le gusta al aficionado al baloncesto, que las mejores, que los equipos que se han ganado el mérito deportivo estén. Conozco casos, no sé, Estudiantes y Zaragoza, recuerdo un año que quedaron tercero y cuarto de liga, clasificaban 4 para la Euroliga y no la jugaron. La jugaron el sexto, séptimo y octavo, los que podían, los que fueran. Y eso te iba a decir, y a todo esto, en el paradigma del aficionado, ¿cómo queda? Es que al final llega el momento que hasta el propio aficionado... Se pierde aquello que dice él, porque al final yo me acuerdo que el Manresa del 98 que jugó Euroliga, estaba Chichi Creus, jugó, se eliminaron porque no tenían presupuesto, pero pudieron jugar. No sé qué pasó a partir de 2001, que ha dicho esos cambios o se cerró. Entonces Manresa, aunque hubiera ganado la Liga,
era imposible. Pasa que ese año, bueno, no me acuerdo bien. Estamos tirando muy para atrás, pero la me acuerdo Euroliga es eso. 2001-2002. Creo que Manresa ganó en el 98. Copa Europa. Ahora era Copa Europa, ¿eh? Bueno, Y la pero jugó. Pero pudo jugarla. Sí, yo porque sé era que- Copa Europa y el acceso era por la clasificación. Que al final es el mérito de que un Manresa haga la Pero ahí- campanada ahí y pueda jugar. Hace falta ir tan lejos. Pasó con UCAM Murcia en el año pasado, ¿no? Ah, bueno, sí. Finalista. de Liga. Sí, sí. Sí, sí. Y al finalista de final Liga y- no puede jugar de ninguna de las UCAM maneras. Murcia no jugó la Euroliga. Pero es que no se puede jugar. Porque el sistema de clasificación, pues si España te dan X plazas, ya están ocupados por los prioritarios. En este caso ya hay 3 siempre ocupadas, que son Madrid, Barça, Baskonia. Y luego, pues no lo sé, pero luego clasifica el campeón de la Euroliga, digo de la Eurocup, tienes que participar en la Eurocup, el de la Champions, que es la competición que organiza la FIBA, no clasifica. Bueno, Invitaciones cuando los quieren. Yo voy a exponer un tema, o sea, el mismo tema, pero desde otro enfoque que es el mío, pero que tiene, creo, un punto empresarial. Los mercados de audiencia y de las grandes ciudades, supongo que es algo que se orienta al negocio del baloncesto. Entonces, que UCAM Murcia, vamos a poner UCAM Murcia, de la ciudad de Murcia con X habitantes, no atrae el mercado, digamos, de los inversores, de patrocinadores, etcétera, en una competición como puede suponer un Barça, que por X motivos esa temporada igual no ha hecho una buena temporada y está fuera de Euroliga. De cara al curso siguiente, a la hora de los derechos televisivos, las inversiones, etcétera, no es lo mismo atractivo recibir a UCAM Murcia para un equipo europeo de fuera que para hacerlo con un gran transatlántico. Incluso el movimiento de masa social que tienen a nivel de audiencias. Yo creo que nosotros, José lo está enfocando desde un punto de vista más puramente deportivo, competicional. Sí, por detrás está todo esto. Y la organización. solidario y equitativo. Vale, pero en la que todo el mundo tenga las mismas pero la oportunidades. organización Pero tú lo que me económica- estás diciendo que Badalona no tiene ningún interés para nadie. Badalona. No, tú lo que me estás diciendo es que Badalona no tiene ningún Yo no, interés. digo los que entiéndeme, organizan la competición. Tu planteamiento, Claro, tu el planteamiento, es planteamiento. decir, los grandes mercados Claro, y son los que Badalona. generan, ¿Y Šibenik? los que mueven ¿Y el Šibenik? capital. Que es donde nació Petrovic y jugó Petrovic. No lo sé. O Zagreb. Yo pregunto, para- ¿no creéis que puede ser esta Es que eso no el puede ser. razonamiento del Es que por eso qué no puede ser. cierran la Pero el competición? Barcelona, ¿por qué tiene la marca y no la tiene Badalona? Porque tiene la marca fútbol? porque es una ciudad O porque grande tiene el fútbol. o porque está dopado económicamente igual que el Madrid. Claro, Lo dice sí, alguien sí. que juega en el Barça. Sí, sí. Porque están dopados económicamente. Bueno, yo creo que es por el prestigio que atesora No, la entidad. pero el Juventud de Badalona no puede estar donde está el Barça porque el Barça coge el dinero del fútbol. Y a Está nivel de dopado. prestigio, Y Badalona no puede crecer. En el Pero mundo del escucha, baloncesto. si miras la historia de este país, mira las canteras del Madrid, del Barcelona, del Juventud y del Estudiantes y dime cuántos jugadores han dado las canteras del Juventud y del Estudiantes a la selección española y dime cuántos han dado el Madrid y el Barcelona. Pues los ha triplicado. Antes de que los pillen, Sin embargo, no tiene ninguna posibilidad, con lo que tú me explicas, con este imaginario o este pensamiento o esta lógica empresarial y económica que tú estás poniendo encima de la mesa, no tiene ninguna oportunidad. Eso es matar al baloncesto, eso es matar al deporte. bueno, que es lo que están haciendo un poquito, porque al final lo que dice Chus es lo de los mercados. Yo, que la ven más. exposición que yo he hecho está basada un poco en que creo que es la lógica que han empleado de los fundadores de lo que es la competición Para cerrar un cupo de para equipos, tener ¿no? un cupo y un El atractivo otro día- y tener un valor concreto para ofrecérselo a Sí, pero eso no los puede ser la inversores. lógica. La lógica tiene claro, que ser... sí. La lógica yo creo tiene ¿Cómo que ser que cómo resolver este Badalona tema? pueda estar. Sí, bueno, y otros, claro, sí. Esto- Porque Badalona invierte mucho dinero en su cantera. El Estudiantes ha invertido históricamente mucho dinero en su cantera. Y Valencia está invirtiendo mucho dinero en su cantera, etcétera, etcétera, etcétera. Es que la lógica no puede ser esa lógica económica de que el poderoso... Porque además, en el caso del baloncesto, que no es el caso del fútbol, el caso del baloncesto, el modelo económico del baloncesto es fallido. Porque empiezas a mirar los equipos de la Euroliga y más allá de que tal, el que no saca el dinero para el proyecto lo saca del fútbol, lo saca de que es un país estado o lo saca porque las administraciones públicas lo financian. No se saca de la propia capacidad que tiene el deporte, el baloncesto. Entonces, no todo el mundo compite en las mismas condiciones. Por eso es un modelo fracasado. En Europa, a nivel de Euroliga y en la ACB y en el resto de competiciones nacionales. No es porque yo quiera criticar a la Euroliga o a la ACB. Estoy Modelo, ya. manifestando que hay un modelo de deporte del baloncesto que si solo se rigiese por la capacidad económica estaríamos hablando de otro deporte con otras situaciones.
Extrapolando hasta un sitio de fútbol, ¿no? La Champions, por ejemplo, el Girona seguramente a los del Inter de Milán no le interesan y han jugado la Champions y económicamente rentable para todos los equipos. Entonces yo creo que un Murcia, una Peña, cualquier equipo que se lo gane, en Euroliga hay que buscar la fórmula para tener sitio. Es que entonces acabaríamos en una competición, tú que eres entrenador, de 16 entrenadores. Sí, los de siempre, ¿no? Al final ni subes ni bajas y siempre los mismos. Tiene que haber oportunidades para todos. Pero los sistemas tienen que ser... No. Bueno, el fútbol lo tiene. Los sistemas tienen que ser equitativos. El fútbol ya existe. Jugar. Pero el que invierte, por ejemplo, el señor que pone el dinero para ganar dinero precisamente, que quiere unos derechos televisivos, nos guste o no, José, prefiere tener al Barça. Juventud, yo creo que estaría en medio porque Juventud habla baloncesto. Pero el que pone dinero en el Murcia. Pero el que pone dinero en el Juventud de Badalona. No, ya, claro. Que es una farmacéutica, no es un. Sí, la. Grifos, ¿no? Sí, bueno, yo no voy a hacer publicidad de nadie, pero. Lo borramos, esto lo borro. También quiere estar arriba. Sí. También quiere rentabilidad. Sí, claro, pero no se la permiten porque no le permiten acceder. Pero esto es la pesqueña que se muerde la cola. Al final, tú necesitas tener los equipos más potentes para que te vea la máxima gente posible. Pero para que ¿quiénes son los? Te compre los derechos. No, pero estamos confundiendo los equipos más potentes con las marcas más potentes. Exacto. No, vale, claro. lo he dicho mal, Claro, porque os estoy diciendo. Sí, una aquí ha habido equipos que han quedado novenos en esta competición que han jugado. ¿Eso es un equipo potente? No, eso es la marca. Es la marca. ¿O es la marca? Es la marca. Claro. Pero entonces el debate está ahí. Yo digo que lo que tienen que participar es los mejores equipos, los más potentes, no las marcas. Aparte, claro, luego las marcas es lo que me gustaría venden ver más. en una hipotética liga cerrada, porque luego al final, y creo que a las pruebas me remito, o sea, decir, todos los clubes tienen el máximo de sus seguidores y de aficionados y de engagement, de esto de que la gente se enganche a su equipo cuando las cosas van bien. Esa es cosas otra. van mal, Claro. sí, ¿no? Sí, normalmente cuesta mucho más a... Vale. Entonces, en una hipotética liga cerrada de baloncesto, imagínate, voy a poner el caso del Barça, imagínate el Barça que se pase los próximos 10 años siendo el 12. Bueno, que al hilo que va, al hilo que va, no sé. Claro, yo estoy en un club de ricos, pero yo soy el 12. Pero es que yo creo que sigue vendiendo. Eso de que la élite somos la élite, no, porque de repente eres la élite respecto a qué. Claro. Entonces, ¿tú crees que a la persona que le interesa vender, en este caso sería Antonio Martín o quien sea, la ACB, ¿tú crees que le daría igual que estuviese UCAM Murcia, que estuviese Girona o que estuviese Barça, Madrid, Baskonia, Unicaja, Valencia en este caso? Porque, por ejemplo, hemos visto una Euroliga con el Alba Berlín, que es un equipo que yo creo que aquí en ACB lo pasaría muy mal. Estrella Roja hace 3-4 años no tenía nadie tampoco, sin embargo han estado ahí quizás más por nombre que otra cosa. ¿Por qué no lo hubiésemos podido sustituir? Porque tú tienes que tener un equipo serbio. Porque yo creo que... Bueno, el Alba fue campeón de Alemania, eso sí que al final, pues, a ver, que es un equipo flojo en Euro, en ACB a lo mejor, pero sigue siendo ahí, sí que al menos es campeón y vas. En mi opinión es de perogrullo. En mi opinión es de perogrullo. En una competición continental tiene que estar, conceptualmente, tienen que participar todos los países europeos. El campeón de cada país. Claro, por eso. O sea, es que si no, la cerramos más si todavía. la Liga CB es la mejor liga de Europa, pues si los 6 mejores equipos de Europa son españoles, entonces va a ser una competición entre españoles, franceses, franceses los clubes, entre españoles, griegos, italianos, griegos, sí, depende de dónde hay dinero en ese momento, y 2 serbios. Sí. Entonces eso no es una competición continental, esto es un grupo, el grupo de los Balcanes, el grupo del Mediterráneo, el grupo, llámalo como quieras. Sí. O sea, las competiciones en su formato es como si la ACB no tiene a UCAM Murcia, al cual le estamos diciendo que es un equipo que no tiene interés en los grandes mercados, pues entonces cerramos la ACB y que la jueguen el Madrid, el Barça, el Unicaja, el Valencia, hagamos un histórico, no sé, los 6 mejores equipos. ¿Qué hacemos? ¿Una competición de 6? Entonces, el baloncesto, ¿quién lo sigue? Porque si yo soy de Murcia... Sí, pierdes interés total ya. Hombre, en este país normalmente cada uno es del equipo de su ciudad y luego un poco del Madrid y del Barça. Aunque eso en el fútbol está cambiando. El que ahora es del Betis es solo del Betis y ya no es del Madrid y del Barça. Pero Sevilla. Eso, por supuesto. Pero ojo que el debate esto de que los grandes grupos, no.
Porque, escucha, la Fórmula 1 y MotoGP, que están ahora en una revolución porque ha entrado un fondo, se la está llevando a todos los sitios del mundo. O sea, los mercados son todos grandes y pequeños. No, el pádel que empezó siendo a nivel así como comparativa, se jugaba solo en España y 2 en Argentina, ahora ya está a nivel mundial, a nivel de mercados y bueno, ya ampliándolo todo. Es que en el momento que tú hagas una liga cerrada en Europa, Yo creo que es... y potente económicamente, o sea, eso no ha pasado porque la Euroliga no ha tenido la capacidad de ser potente económicamente porque su modelo económico, a mi modo de ver, ha fracasado. Entonces las ligas nacionales desaparecen, porque como no hay inversión y vuelvo a estar en el mismo sitio, el tío de Murcia va a decir, si yo no tengo una capacidad para competir, porque además como los otros pueden ser tan ricos, lo mismo se permiten venir a jugar a la Liga Española con los equipos B, con lo cual no tendrá menos interés. Pues yo, ¿por qué tengo que ser? Entonces habrá desinversión. Entonces el X de la provincia determinada, porque es que no lo quiero escenificar en nadie, porque no tengo esa voluntad, desaparecerán. Se morirán las ligas. En el momento de ligas europeas cerradas desaparecen las ligas nacionales. Y las ligas nacionales, insisto, los clubes son los que hacen a los jugadores. Y si no hay clubs, no hay jugadores. Y si no hay jugadores, los de la federación que espabilen, porque entonces no tienen jugadores en la selección. No, y al hilo de lo que decíamos, eso, es que se ha dicho... Las federaciones, me refiero. Sí, además de dinero, de que ha dicho él, ahora el tema que habíamos comentado off the record, el dinero a nivel de jugadores jóvenes, equipos que han trabajado mucho la cantera, que puede ser que ahora, con el dinero que ofrecen otros, bueno, Estados Unidos, ¿para qué invertir tanto en canteras si me los van a quitar en el momento clave? Claro, pues ya voy a quitar dinero allí. Pero es otra historia, sí, además de... Por eso, que además de lo que decíamos, decir, en vez ¿quién va a invertir en cantera si los jugadores se me llevan? Si estamos poniendo aún más trabas. Y se los llevan gratis. Estamos diciendo que hay un problema y en vez de salir una solución, ha salido ahora un segundo problema, que podemos comentar o no, de otro problema, allá ya con los grandes para allá con los jóvenes. ¿De qué me sirve a mí trabajarme un chico de los 9 hasta los 15 cuando parece que lo voy a meter en el primer equipo y no viene alguien con un pastón, lo coge? Es que ni te debuta. No, o sea, ¿cuál va a ser la motivación de que de una cantera, el Juventud de Badalona dedique, me lo invento, el 30% de su presupuesto a tener jugadores? Yo creo que dejará de hacerlo. Bueno, a no ser Tiene que dejar de hacerlo. Ese es el escenario que estamos visualizando, con una llegada de la NBA muy potente económicamente que arrase con todo y con el tema de la marcha de los jugadores en categoría a la universidad. A partir de aquí, lo que habrá que pensar, y que piensen los que tengan que pensar, en cuál es el modelo de baloncesto que queremos. Y aquí vamos a ver cómo conseguimos. Pero bajo tu experiencia, viendo lo que está pasando con la NCAA, ¿tú cuál crees que podría ser la solución para evitar que los chavales se vayan en masa? Ya no digo los buenos, porque esos se han ido siempre. Todas las épocas siempre se han ido. Pero es que lo de ahora es que se va todo el mundo. Todo el mundo. Bueno, jugadores más normales que antes no tenían esa opción, esa facilidad. Bueno, que sería impensable algunos jugadores que se fuesen a probar la aventura de americana. Eso también ahora está saliendo a la palestra cuando ya ha pasado en chicas. Que chicas estaban un poco más avanzados, pero claro, ahora que han salido los chicos... Yo en la federación estaba en el 2018 en la federación y pregunté, pedí un informe de cuántas jugadoras españolas había en Estados Unidos, y si no recuerdo mal había 112. Y eso en aquella época. Eso no significa que todas tengan un nivel. No, bueno, que pueden estar ahí al final, pero... Ahora bien. Pero es el control que tienen... El problema... Vamos a ver. A mi modo de ver, el problema de que los jugadores y las jugadoras se marchen a estudiar a Estados Unidos es imparable. No hay manera de pararlo. Porque si económicamente son superiores y además vas a compaginar el poder jugar con estudiar, vas a volver con un idioma preparado, o sea, la carrera. La comparación es inevitable. Es que yo como padre soy el primero que empujaría a mis hijos, ¿no? Cualquiera de nosotros. Sin la parte económica ya te Ahora engancha. bien, aquí el problema es... Sería maravilloso que, como dice FIBA, pues la NCAA entrase a decir que van a pagar unos derechos de formación o un transfer o un traspaso. Me parece muy bien, el chocolate, el loro, de verdad. A veces me sorprende la FIBA que haga estos planteamientos porque para que el otro haga eso tiene que tener una motivación. Y la motivación yo no le veo ninguna motivación. Yo porque voy a pagar por algo que no tengo que pagar, que no me produce ningún beneficio. Si yo
el atractivo ya lo tengo, per se, que es el idioma, el país, el dinero, los estudios, la experiencia, todo, ¿vale? Entonces, a veces me sorprende un poco. Bueno, lo que hay que pensar es cómo hacemos cuando tengan que volver estos jugadores, porque evidentemente no todos se van a quedar allí. Habrá que pensar en mecanismos, que esos mecanismos, no sé. O sea, yo, por lo que oigo, no le he dado muchas vueltas y no lo tengo muy reflexionado ni interiorizado. Por lo que oigo, los clubes van a hacer firmar a los jugadores unas cláusulas por las cuales el jugador va a tener que pagar dinero. Bueno, sí. Y eso es momentáneo. ¿Y qué? Yeah. Lo que habrá que pensar es qué sistema tenemos para que ese jugador, cuando ha venido, hombre, cómo el club recupera la inversión y sobre todo que el club siga teniendo los derechos sobre ese jugador. Como mínimo, al menos que lo pueda disfrutar, porque es que si no viene el equipo grande y te lo coge... Yo todavía no me he puesto a pensar mucho, pero me da la sensación que la problemática, o sea, la única manera de actuación por parte de quien tenga que actuar está más en la vuelta que no en la ida. Porque la ida se me antoja... Sí, imposible de detener. Es que empezar a explicarle a chavales de 12, 14 años que están en un club que tienen que poner unas cláusulas, eso es que cualquier juzgado las tira abajo por ilegales. Porque son menores de edad. Es que... Pueden ser los primeros años. No, es que es devastador. El panorama es devastador. Por eso, y voy hilando cosas y casi parece un monólogo. Yo casi prefiero que me preguntéis más. Nosotros escuchamos porque al final... hemos venido a escucharte. Hostia, cuando veo que me dicen la Federación y la CB... De verdad que no tengo ganas de polémicas, pero cuando dicen que vamos a hacer una U22 este invento para blindar a los jugadores, de verdad, ¿alguien se cree que el que se vaya a ir no se va a ir? Es que la prueba la tenemos. Pero la prueba es cada día cogemos el diario y es el anuncio de que un jugador nuevo se va. Y eso que la U22 sea... La Liga U22 está, bueno, en marcha. Bueno, se ha han creado... hecho una declaración de intenciones porque también han explicado que era para compaginar los estudios y dual no sé qué, pero acuerdos con universidades no hay. No he visto ninguna universidad que haya dicho que va a coger jugadores. He leído que los viernes van a jugar los viernes y los sábados, por lo tanto los viernes no van a ir a clase. O sea, bueno, tienen que compaginar estudios. Bueno, lo que se hace en Estados Unidos es una versión rápida y chapucera para contrarrestar esta avalancha que ya ha venido ha venido para quedarse. No representa un blindaje, pero además representa un blindaje ¿para quién? ¿Y en qué términos esa competición? Porque el que se va a ir, pero lo que están haciendo, a mí lo que me sorprende, no he visto a nadie que lo haya dicho y tampoco he visto a ninguna federación territorial que haya levantado la voz, porque yo lo que estoy viendo ya en los últimos 3 días, porque ayer se acabaron los plazos de inscripción de la federación, es que en las ligas de la federación hay menos clubes inscritos. Unicaja ya no está en la tercera FEP, porque ya va a hacer el equipo sub-22. Claro. Se están vendiendo plazas. Y tengo que decir sí, que con el conocimiento que tengo ya no se va a volver a crear. Las competiciones son una fuente de ingresos para las federaciones, para la federación. O sea, es decir, que además esta competición lo que va a hacer es dañar el ecosistema federativo de competiciones. Pero esto lo dicen los periódicos, no lo digo yo. Es decir, aquí ya han salido que se ha abierto, la última noticia que leí ayer es que se había abierto el plazo, creo que de la segunda FEP, porque no había inscritos suficientes. Sí. Pero es que además daña el ecosistema interno, porque el gobierno, que yo creo que ha actuado de buena fe, que ha querido ayudar, porque alguien le ha explicado que tenemos este problema, no se ha parado a pensar en profundidad, tampoco es su obligación, sino su obligación es que su asesor, que es la federación, que es el experto, es el que le asesore, y si la federación no le ha asesorado, aquí hay un problema de ecosistema. Es decir, vamos a darle dinero a unos clubes de ACB. Primero, vamos a hacer la primera liga cerrada de la historia del baloncesto español. La U22. Venimos hablando de las ligas cerradas, O sea, no vamos a repetir no, la primera será esta. La primera, porque no permite. ¿Por qué están los de la ACB y no los de la Leporo? Perdóname, la primera FEP. Es que el Estudiantes es un equipo de cantera y está en la primera FEP. Y es que el año que viene el Juventud de Badalona baja, Dios no lo quiera, y va a estar en esa situación. Entonces, que lo que estamos haciendo es otro club de ricos
y los otros no van a poder competir, en la que van a tener más dinero porque el gobierno les está dando dinero, y se vayan a llevar a todos los jugadores y van a matar a clubes históricos en Cataluña, por poner el ejemplo, porque es una radio catalana. Mataró ha tenido una cantera extraordinaria, Hospitalet ha tenido una cantera extraordinaria, Cornellá, etcétera, etcétera. Ahora, eso sí, primero, les estamos dando el dinero a estos, que primero no está demostrado que todos los equipos de ACB hayan sido históricamente clubes de cantera. No, hay muchos que no. Aquí tengo al entrenador que me va mirando con unos ojos que no me dice nada, que me diciendo, este tío se ha vuelto loco, se ha fumado un tripi hoy de... Al revés, José, a escuchar de los que saben es una gran virtud. Y de los que han estado dentro, porque al final... Esto es mi opinión personal, de verdad. También, pero es que luego viene segunda y nadie ha explicado la realidad de esta competición. Van a jugar los sub-22. Pero por debajo, ¿dónde está el tope? Porque si lo que vamos a hacer es equipos juniors encubiertos, entonces sí que es mucho peor. Porque entonces estos equipos se van a llevar los jugadores juniors de todas partes. Sí. Lo has clavado, es que van a hacer esto, ¿eh? Claro. Y de canteras el otro día lo hemos tratado con un presidente de un club de ACB que nos ha dicho que ese es el objeto. Se le van a llevar a los voy a pillar jugadores. Utilizarán juniors activos para jugar. Claro, lo que están haciendo es dopar económicamente a los equipos juniors de los poderosos para que todavía se lleven más jugadores. Aún más jugadores, sí. Nos estamos concentrando en esto. Bueno, Unicaja ya ha dicho que no va a participar en tercera fe. La federación ayer ya dijo que ampliaba el plazo porque en la competición X no había no sé qué. De verdad, esta U22 no sé, bueno, a ver cómo se... Más allá de que a mí personalmente me sorprende, o sea, no se ha explicado lo del tema de las carreras. Yo, sinceramente, en mi época no había eso y yo estudié, y muchos otros. Lo de estudiar es una voluntad personal. Sí. No depende de que un club te dé facilidades. A mí no me dio. O sea, algún entrenador que le había pedido que cambiara un examen, pues alguno... Tengo que decir que el club en un campeonato de España me permitió irme a hacer un examen de primero de carrera, porque antes los juniors eran hasta primero de carrera, ahora acaban en segundo bachiller. Antes se jugaba un año más a junior. Me lo permitieron irme a un partido, entre un partido y otro, irme a Barcelona a hacer un examen, porque no me querían cambiar el examen en la universidad y volver. Pero he tenido otros entrenadores, y siempre es el mismo, y no tengo ganas de hablar del mismo. Estamos en el 2025. Que le decías, tengo un examen de la carrera y no había manera de que te dejara ir, o que no cambiaba el entrenamiento. Vale, oye, estas son las normas, eres un... No, son las normas, eres un profesional, pero que no, luego no me expliquen que no estamos interesados por la carrera de los jugadores. Pero a nivel de, estamos en 2025, que hay de carreras online, que es muy fácil, o sea, al final vivimos en un mundo que hay más facilidades. Es una voluntad, entonces, de verdad, que lo estamos diciendo para compaginar, cuando además... Hemos dicho, o se ha anunciado que la competición se va a jugar los viernes, pues estos los viernes que ya no van a clase. Y jueves noche, que es sagrado salir, ¿eh? O sea, José, que eso jueves noche eso no sigue siendo. Noches universitarias. Qué recuerdos. Eres una asignatura. Los jueves noches eran las cenas de equipo siempre. Hombre, sin embargo, sagrado, hablando de esto mismo, de la juventud y de buscar soluciones y alternativas a esto que estás comentando, tú lo has vivido en tus propias carnes, y el otro día, el domingo, estábamos haciendo referencia al programa de Ricky. Y el otro día hablándolo con... El programa de Ricky es aterrador, perdona que te interrumpe. ¿Cuánto ha sufrido ese chico? Es aterrador. Y sobre todo es aterrador por esa parte de cuánto sufrimiento ha habido en su vida, y por otra parte ole sus narices por ese talante, por esa voluntad de superarse, etcétera, etcétera. Y aparte ese ejemplo ya de él, que es con 14 años, ya metido en una vorágine de profesional, 14 años. Es que ese programa levantó mucha controversia, porque se han oído voces, en base a lo que está comentando José Antonio, pero también se han oído voces de, sí que le han introducido prematuramente y de forma probablemente equivocada en el mundo profesional. Bueno, él lo dijo, ¿eh? Él lo dijo. Él lo afirma a toro pasado. Claro, no se da cuenta. Con 14 que te lleven con un senior, a lo mejor eso no se da cuenta. Pero a los 14 años, o a los 15 o a los 16 no tienes herramientas pero si tiene un entorno, para gestionarte. Pero tiene un entorno familiar, tiene una representación que le pueden asesorar, que pueden imponer limitaciones. Yo con mi hija tengo que firmar documentos en su nombre hasta que sea mayor de edad. Por ejemplo, para irse a Estados Unidos. Tengo que firmar yo, si no, no se irá. Entonces, en el caso de Ricky Rubio, sí que por un lado está la vertiente humana, pero a nivel de rendimiento, que estamos hablando de clubes profesionales que necesitan resultados,
se consideraba que su aportación deportiva era superior a la que podían ofrecer otros jugadores. Sí, bueno, fuera el la edad talento que fuera, tenía era descomunal. que eso lleva unas consecuencias asociadas que pueden ser negativas. Pero ¿quién se- Yo no tengo tan claro que eso fuese el planteamiento, que quizá era un planteamiento de futuro. Este va a ser, tiene un potencial tal, no sé Él qué, empezó a y jugar llegará. pronto. También creo. Y Tú lo has vivido en tu caso y lo con dije en la 16 entrevista años. anterior, y creo que hay un componente muy relevante de que hay una parte de oportunismo por los entrenadores para ponerse la medalla, ¿no? de que han sacado a tal jugador o al otro. Creo que lo hay. Es una concatenación de muchísimas cosas. Es verdad que los padres están para decir que no. Es verdad que los agentes están para decir que no. Pero también es verdad que vete al niño y dile que no. Porque el tsunami el deseo del jugador es tan grande que como padre también es difícil decir que no. ¿Vale? Es como quitar la ilusión o el caramelo, ¿no? Y no Ostras. siempre. ¿El deseo del niño o del padre? Y puede coincidir el deseo del padre con el del niño, del niño con el del padre, estoy de acuerdo. Y no siempre es fácil vislumbrar la situación, porque te dicen, no te preocupes, te vamos a permitir compaginarlo, no sé qué. A mí me lo dijeron. Y luego la realidad es la realidad, y uno pues espabila como puede. Bueno, es muy difícil. Aquí lo que debería haber es un acuerdo para decir, oye, vamos a definir cuándo un jugador puede estar y no vamos a permitir que se entren en edades tan tempranas. Pero es un debate tan difícil, porque claro, las gimnastas a qué edad tienen su... Los nadadores a qué edad tienen su máximo no sé qué. O sea, es que lo que pasa, que es que a mí lo que me asusta es que cada vez y en todos los deportes la aparición de jugadores en edades tan tempranas es mayor. Y señores, es que a los 15, a los 16, a los 17 años, pensad quiénes erais vosotros a los 17 años. No, porque ya los ven como producto. Al final, estos que destacan, ya hay tanta gente detrás que ve que puede chupar del bote o algo. Entonces, así. lo Al final es primero una marca. claro, Y entonces con 13 o 14 ya puede ir cogiendo. Pero los Oye, procesos madurativos, igual en la sociedad actual, no son más precoces que lo fueran antes. Y eso provoca que en determinados casos excepcionales, Claro, esto es una excepción porque también. no estamos hablando de un uso Sí, pero habitual, sí. pueda darse la circunstancia de que Pero una también- persona esté preparada para rendir en un entorno profesional. Pero también es cierto que los casos de salud mental, los casos de problemas de salud mental ahora son mucho mayores que hace 25 años, ¿no? O sea, es que no sabría responderte. Como mínimo más conocidos. Tú me ahora. estás diciendo que los casos de maduración, los jóvenes maduran antes. Yo te lo compro, pero también te digo por el otro lado. No, es una los reflexión. no, es una reflexión, pero yo también te Puede digo, ser. como reflexión, te digo, es cierto. Probablemente sea cierto lo que tú digas, pero también te digo que los casos de problemas de jugadores y de deportistas con salud mental son hoy mayores que los de antes. Entonces, Sí. lo mismo es que aunque ahora sean mayores, las exigencias del deporte siguen siendo mucho mayores y los recursos que tienen hoy, que son más maduros que antes, son todavía insuficientes para las exigencias del deporte de alto nivel actual. Porque hay muchos más casos de salud mental. También es cierto que ahora se hablan, se comentan. Es decir, en mi época, Y todo el mundo callaba, más o menos. un o- Ricky Rubio no salió nunca. Sí. Yo tampoco he verbalizado la depresión que tuve hasta 20 y tantos o 30 y tantos años después. Bueno, antes se callaba más, era como la dinámica de lo que había. Oye, te veían como un bicho raro, se probablemente. sufre en silencio y tiro para adelante porque era como demostrar una debilidad. Cuando yo creo que, no sé, es una fortaleza demostrar si tienes alguna cosa interna. Y además Ricky dijo que por suerte los compañeros que tuvo a esa temprana edad no fue esa vorágine de profesionales que lo que quieren es su plaza y su contrato. Tuvo la suerte que aún lo cuidaron un poco. Llega a haberse encontrado algún vestuario un poco peculiar o peligroso y a lo mejor se va todo Y al luego garete, que es no muy, sé. y que es muy difícil calibrar. O sea, por ejemplo, Ricky manifestó, pues por ejemplo, yo no he podido hacer una cosa que me llamó la atención, ¿no? Que a mí me pasa lo mismo. A mí y a todos, Todos, ¿no? O sea, Supongo que son de profesionales todos los que jóvenes. hayamos estado en una situación temprana de esto. No hemos hecho el viaje final de carrera, de curso. De curso. Hombre, el mítico a Mallorca, ¿no? Con Transmediterránea, ¿eh? Bueno. No, el típico que se hacía. Oye, hice Mallorca. ese, ¿eh? Claro, es que es imposible decir a priori
lo que te va a afectar y lo que no te va a afectar. Bueno, es una balanza, ¿no? De pros y contras. Claro, pero él, hoy, el día que tomó la decisión de jugar o de debutar o de dar el permiso para poder debutar, no sabía que a lo mejor eso le iba a afectar o que lo va a echar de menos. Entonces, claro, no tenemos la capacidad anticipatoria. Entonces, como no hay la capacidad anticipatoria de saber lo que le puede afectar a una persona o no, lo que hay que hacer es retrasarlo lo máximo posible por el bienestar de esa persona y que esa persona vaya quemando etapas con normalidad. Y si a los 16 años lo que toca es hacer el viaje final de curso y coger la primera borrachera de tu vida, que yo no soy partidario de eso, no quiero hacer apología, pues bueno, hay que sea una, ¿no? Bueno, viven cosas no acordes a su edad, ¿no? En el fútbol lo vemos, el caso de Lamine Yamal, otro jugador. Ese es paralelo a Ricky Rubio. Ya veremos claro, cómo al llevará final, Lamine. claro, con 17 años ya eres el líder de un equipo, porque te ven como el líder de un equipo y tan potente como el Barça. Equipo y país, ¿eh? Claro, este chaval cuando tenga 27, lleve 10, 12 años de carrera con una exigencia máxima, porque la exigencia para él va a ser máxima, a ver cómo acaba. Claro, la sociedad, entre comillas, del deporte tiende a esconder todos los casos de aquellas personas que hayan fracasado en su intento de llegar o que hayan fracasado porque su capacidad mental no haya estado a la altura de las exigencias. Pero en el caso tuyo concreto y el de Ricky, no estamos hablando de dos juguetes rotos del deporte. Yo estas palabras, estas entrevistas las digamos, asimilaría mucho mejor de jugadores que apuntaban Pero es que unas expectativas muy altas y no han llegado y se ha estropeado. Pues se tapan. Aquí estamos hablando de dos jugadores que han triunfado. Total. Pero con un proceso que ha tenido un coste. Pero la realidad es que Ricky ha explicado pero sois triunfadores en vuestro deporte. Pero que ha sido un sufrimiento y que ha tenido que llegar y decir, tengo que dejar de jugar por mi salud mental, para proteger mi salud mental. Eso es lo que dijo en el programa. Sí, al final. Y cuando explica en la selección y le dice a su mujer, ven y acompáñame, ayúdame a hacer la maleta. Sí. Otra cosa es el relato, ¿no? Pero pues se tiende a tapar esos jugadores que no llegan, porque es lo que dice él, jugadores que no han llegado o que son juguetes rotos, por lo que sea, para la sociedad no está bien visto expresarlo, no sé, o decirlo. No existen. Bueno, sí que existen, pero se tapan. Yo me acuerdo de un tenista que era mejor, no sé, Boluda me parece, que apuntaba en junior o en cadete, que lo ganaba todo, contratos con Nike, todo, y la presión hizo que no llegara. El tío pues se ha querido como tal, se ha hecho un documental, pero son jugadores que no venden eso. Vende, supongo, pues esta opción de triunfador desde pequeño. Bueno, porque la sociedad es así de perversa. Que al final el fracaso no vende. De acuerdo que en el caso de Ricky Rubio es que es imposible no juntar la experiencia vital asociada a la enfermedad de su madre con todo el proceso de inflexión sufrido a posteriori. Seguramente. Si no hubiera sufrido o tenido ese episodio, probablemente su forma del enfoque de vida sería diferente. Yo creo que cuando acontecen cosas tan además tan se relevantes, todo, supongo, la muerte de una madre. Supongo que es un plus, pero en tu cerebro hace un clic el tema. Bueno. Yo a Ricky, cuando se le veía jugar en la Peña, en el Barça, en sus primeros años en Minnesota y tal, no daba la sensación de ser un jugador frustrado, agobiado. Y él lo explica. Es lo que él denuncia. Él lo explica. Que él se puso una coraza. Porque además en el deportista no te puedes permitir mostrar debilidad. Pero lo que no sabemos es el sufrimiento que iba por dentro. Es que yo tengo la sensación, por lo que él ha explicado, episodios, momentos de dudas y de... Vas a tener momentos de dudas. Hombre, cuando un jugador emerge, como te sucedió a ti, en una época de auge del baloncesto, joven, en un club y un equipo pero todas. Al alza, puede llamar la atención que digas, bueno, una de las estrellas y referencias de aquel equipo está teniendo dudas. Pero claro, porque las dudas bueno, aparecen. Los jugadores de talento tienen que gestionar las expectativas que se crean alrededor de ellos. Sí, es muy complicado, pero luego eso es muy complicado. Yo lo he vivido con mi hijo. Un entrenador que me hizo un comentario que me dijo, es que tu hijo no tira como tú. Es que no soy yo. Claro, son dos no, diferentes. Claro, le tuve que decir, digo, mira, dos cosas. Digo, lo primero, mi hijo es mi hijo. Digo, y tú
estás comparando a mi hijo, que tiene hoy 12 años, o 14 años, o la edad que tuviese, con alguien que era un profesional y me estás recordando cuando tenía 30. Es que yo a los 12 años tiraba peor que mi hijo, le dije. Hostia, es que... También vaya. Entonces, por un lado están... Pues bien que tiraba tu hijo, ¿eh? Sí, bueno, es la anécdota, quedaros con la anécdota. Un poco porque a veces hay gente que dice, claro, por un lado están las expectativas que genera el entorno, el club, los entrenadores, no sé qué, que las tienes que cumplir. Y eso es algo que es subjetivo, porque lo marcan otros. Luego están las expectativas, además, que puede tener la familia, que tú has introducido el tema, ¿no? Es decir, necesito saber la expectativa que tiene la familia, porque de padres que he visto que hemos visto que sus hijos querían y que entrenar, y decían, si este pobrecito no va a poder llegar porque le faltan 25 centímetros, le falta lo que sea y le faltan condiciones, bueno, lo que sea. Y luego están las expectativas que te creas tú. Y esas expectativas que te generas tú están muy condicionadas por el entorno y por lo que te dicen otros. No es lo mismo las expectativas que tú te generas a los 28 años, ya siendo una persona madura, que las que te generas tú, porque te genera el entorno y lo que te rodea con 16. 16 no tienes esos mecanismos, en mi opinión. No. Y es muy difícil. Y entonces, pues... es muy complicado. ¿Y qué papel juega ahí la figura de un entrenador? Por ejemplo, en el caso de la Peña, ¿vale? Categorías formativas. Miquel Nolis, una persona que yo lo he tratado en charlas y en clinics. Ojalá se pudiera clonar. Porque y tú lo has tenido como entrenador, claro. Mentores, vamos a utilizar la palabra mentores. Con estos jóvenes valores, ¿qué papel tiene de importancia, madurativamente hablando, si el entorno no es el adecuado para mantener al jugador en el pie? Porque de ahí siempre hemos dicho, o yo tenía pensado, que era un formador, o sea, un entrenador que a los jóvenes los sabía llevar muy bien por el redil correcto para que exploten en el momento que han de explotar. Por lo que se vendió de Navarro y Gasol, supongo. ¿No? Bueno, en aquella Peña del 84 y tal, el Cotonificio, sí, bueno, un entrenador de jugadores, y curiosamente a raíz de la entrevista el otro día con Ricky, yo dije, hostia, no fastidies. Bueno, si tu entrenador era Ito, ¿cómo? Y ahora he querido entender algo en José, hablando también. Pero ¿qué papel puede jugar esta figura? Ricky lo que dice es que quizá que le hicieran debutar a los 14 años estuvo metido con calzador. Eso... Sí, dicho por él. O sea, que no... Pero lo comenta como una casualidad el debut, ¿no? Él explica que debutó porque, bueno, necesitaban uno y estaba allí, bueno, que si consigue unas zapatillas, bueno, la anécdota, haz la rueda, por así decirlo. No, el entrenamiento, porque les faltaba uno. Exacto, y luego pero una cosa es que tú un día necesites uno tal no sé qué, y después otra cosa es que planifiques ya que debuta, que tal no sé qué. Se lo llevó a Andorra, se lo llevó a Andorra de staff, o sea que... Lo que dice que en ese entrenamiento cuando le dejaba las zapatillas... Mañana tengo clase, ¿no? Dijo él. Sí, y yo, bueno, pues cógete un taxi, no sé qué. Pero se ve que como deslumbró tanto en ese entrenamiento, le dejaron ir al stage. Y luego en el stage era el mejor y le dijeron, bueno, no en el stage, es que vas a estar la temporada que viene con nosotros. Creo que fue un poco no sé. Una casualidad, ¿no? O sea, mejor en ese entrenamiento lo hubiese hecho mal. O no lo hace, o yo que sé, no tengo las bambas. Mira, pues sí, mi amigo no tengo las zapatillas. Pero la pregunta sería de decir, a ver, para un chaval, una perla, así un diamante súper en bruto, ¿qué papel puede jugar el mentor? Decir, a ver, calma. Bueno, la figura de Miquel Nolis en ese caso que tú decías, ¿no? El mentor que lo mantenga centrado. Lo que os puedo decir es que Miquel Nolis es una persona que se ha ocupado de todo eso. Ahora bien, el entrenador de un equipo de la cantera tiene la fuerza que tiene, la ascendencia que tiene. Miquel Nolis es una persona que ha mantenido y mantuvo, mientras ejerció, relación con los padres. Sé que les ha ayudado, les ha asesorado, se ha preocupado. Sé que además Miquel ha tenido jugadores en algún piso suyo, etcétera, etcétera. Es decir, se ha preocupado. Padre, lo que sea, ahora bien, ahora ponte que Miquel Nolis es el entrenador del cadete. Y llega el entrenador del primer equipo y dice, ¿a qué quiero allá? ¿Contra eso cómo luchas? Si el que tiene la fuerza en el club es el entrenador siempre del primer equipo. O sea, una cosa es el mentor y otra cosa es a dónde alcanza la capacidad del mentor. Bueno, pues a la capacidad en el que esta conversación, por ejemplo, que estamos manteniendo nosotros,
un entrenador del cadete la puede mantener también con el del primer Claro. equipo y interpelarle, decir, oye, y tratar esos temas de cómo los van a afrontar. No creo que el entrenador del primer equipo, él quiere que ganes mañana, pero va a querer que ganes mañana y pasado. Entonces, sí que hay mucha inmediatez, pero en este caso, de estos jóvenes, a lo que me vengo a decir, por ejemplo, Cruyff en fútbol, a los Iván de la Peña y tal, les daba mucho. A Guardiola lo hizo debutar y al día siguiente te vas al segundo equipo para que tu cabeza y tus pies se apoyen bien en el suelo y no se te vaya en la cabeza, ¿no? O sea, te vamos a mantener centrados precisamente para evitar esto que hemos tratado de Ricky, bueno, pues cierto tipo de pensamientos y frustraciones, o en este caso... Bueno, eso es muy a la antigua usanza. Bueno, ya, a ver, estoy hablando yo de... creo que lo que tenemos que hablar ahora es más de cómo es el acompañamiento y la preparación mental El entorno, ¿no? del Supongo, jugador. de prepararlo. Correcto. Que luego haya uno, que no se te suban los humos, juegas un día al primer equipo y luego te bajo al B. Bueno, pues Bueno, Sí. con Valdés no fue tan bien, con el portero que le pusieron al B y creo que Van Gaal. algo así. Pero bueno, casi Métodos esto yo que sé. a contundentes. mí lo que me cuesta mucho es entender, y creo que os lo dije en la reunión, en la entrevista anterior, este movimiento de jugadores tan pequeños de 8, 9, 10, 11 años que se van a las escuelas de turno, las que sean, no quiero entrar, que los arrancamos de los entornos familiares. No sé, me impresionó mucho el reportaje de La Masía cuando Iniesta y Víctor Valdés explicaban lo que lloraban y lloraban y lloraban, ¿no? Claro, estamos hablando de los dos que llegaron, pero de aquel equipo, ¿cuántos lloraron y no llegaron? No. Eso es- Hay un desgaste a mí, en el camino. Yo, Buah, es que este debate es impresionante. Está claro. Y, no sé, y van saliendo como subtemas. Yo estoy muy de acuerdo en Es todo un lo que dice non-stop él, pero es ya, que, ya. claro, aquí, a ver, tú estás en tu Albacete natal, en el equipo de tu pueblo, tirando a canasta. Vamos a hablar de baloncesto. Con el entrenador que es el cura del pueblo. Bueno, Andrés Jiménez nos dijo Y lo le de, gusta. lo de Carmona, que estaba ahí, una operación a altura, no sé qué historias. Y te al final- viene, claro, te viene una peña y te va a dar unos medios en forma de conocimiento y de enseñanza que no te van a dar en tu pueblo. Bueno, ahora haciendo ¿Qué el hacemos? paralelismo, Sí. es que mira ¿Qué equipo hacemos? ACB con NCAA, Quédate en tu pueblo con universidad. y estáncate. O Es que vete es el a la paralelismo. peña, mídete con jugadores de tu perfil Creo que- y a través de unas herramientas de aprendizaje más avanzadas y más preparadas para que podamos desarrollar tu potencial como jugador. no tengo respuesta, pero... Bueno, pero Bueno, tú- tú lo has vivido. Pero la intuición personal, sí, lo mío es un poco diferente, ¿eh? Es decir, que por eso tampoco quería entrar, porque claro, yo ya lo expliqué, yo me fui porque hubo una situación de laboral de mi padre. Entonces tuve que apretar el culo, no había más. Claro, y ahí dices, ¿y no sufría? Pues sí, pero que había que apretar el culo. Tocaba lío Es familiar. lo que hay. Pero yo soy partidario, o sea, tienes toda la razón, pero en edades tan tempranas soy partidario de que fluya mucho más de manera natural. No hace falta enfrentar a la gente tan pronto, ¿no? Creo yo. Creo que el que esté destinado a llegar va a tener la oportunidad a los 14 igual que a los 8. Bueno, teníamos el ejemplo de Andrés O a los Viso, ¿no? Que lo 16. entrevistamos, que él dijo que hizo toda su Andrés carrera Viso, en su colegio, teniendo ofertas pues de Valencia, de Madrid, de Claro, estudiantes. que fue Claro, con y él se quedó en su 18. colegio con 18, cuando ya había cumplido todo su ciclo educativo con sus amigos. No, Él decía, pero- yo si voy a destacar, destaco igual. Pero A fíjate, lo mejor es no- muy tardío el ejemplo, pero No es solo yo pasé del colegio a un club y no hubo ningún problema. Seguía apeteciendo jugar con mis amigos y me escapaba para jugar y no lo decía y jugaba a la liga escolar y bueno, Que viene José, los equipos del cole, que a ver si no viene o no viene, ¿no? Hoy viene a Pues jugar mierda, hoy José. viene justamente. yo donde estoy es en el entorno familiar. Viso en el fondo lo que estaba verbalizando era que él seguía en su entorno familiar. correcto. Sí. Que no se fue a otro sitio. Es que sacar a los chicos de los entornos familiares me parece tan antinatura. Y también el ejemplo de Ricky Rubio es que O yo por lo alguien menos muy me hubiese- excepcional, que con Claro. 14 años hacía cosas que no hacía nadie. Al Claro. final el ejemplo de Ricky Rubio no es real porque no suele pasar tanto. Al final era un tío fuera de serie que con 14, con 15, con 10, hubiera llegado donde llegó. Ya, pero lo que dice Para el- que fue muy prematuro. La situación de la Peña, supongo económicamente, también te obligaba a tener que tirar así de canteranos. Y era como una imagen de esperanza de venga, a la luz de la Peña, pues obligado por él. Fue como muy... Bueno. Sí,
Sí que lo que dice él es antinatural, de 11, 12 años, quitarlo de su entorno y ponerlo en una masía, aunque haya veo buena tan gente pequeñitos. detrás, que al final estás solo. La gente, bueno, las llamadas de teléfono en su momento, ahora, estar más rato de esperar mi momento de llamar a los padres, oye, venirme a buscar. Al final es el peaje, que luego, claro, los que llegan, pero hay los que no, que a lo mejor han estado 2 años allí sufriendo, perdiendo esos 2 años y vuelven, no sé, al final, claro. No lo hemos vivido en primera persona, pero... Ahora que he cumplido ya una edad... Sí. Esa es lo que me pasa, que también me doy cuenta que es que a veces juzgamos y no somos y no juzgamos, o juzgar y opinar lo hacemos de manera emocional. Me explico. Evidentemente el fútbol, el deporte es emocional, pero claro, yo ahora he hecho 60, ¿vale? Entonces ya creo que entrar en una edad de... Bueno, luego claro, queremos el secreto, José, ¿vale? Me miro a los 60 años, miro a los Cuerpín, jugadores de ahora, y pienso, es que son niños. Entonces estamos juzgando al jugador X que ha insultado al compañero, al rival, o que le ha dicho no sé qué, o que le ha dicho eres tonto, o que eres muy malo, o que yo tengo no sé qué, o que no sé cuántos, porque tiene 21 años. Ya no, sí, es que y los estamos 21. juzgando como adultos. Sí. Y lo que estamos viendo es un rival. Primero estamos viendo un rival, ¿no? Porque estás jugando al de tu equipo y al rival. Pero es que los veo ahora y tienen 21 años. 2 22. críos. Pero si no, pensad cuando vosotros teníais 25. Sí, no. Sí. Pensad lo que teníamos en la cabeza a los 25, que era divertirnos y ser felices y cuándo quedábamos con los amigos y cuándo salíamos y cuándo no sé qué. Entonces, claro, ahora lo veo con esa perspectiva y pienso, madre mía, estamos juzgando a estos chicos como adultos y como personas y son jóvenes. Y los jóvenes cometen muchos errores y los pagan muy caro. Entonces, a veces somos un poco injustos cuando opinamos sobre... Bueno, cuando juzgamos o nos hacemos una composición o una idea sobre alguien. ¿Y por qué los grandes opinólogos no explican esto que tú dices? Porque igual se evitaría muchas polémicas en la propia sociedad. Bueno, esa madurez, Vende. que sea, al final... Bueno, vende, claro, y- pero ¿a qué precio? Son conscientes del daño que se puede hacer con ciertas El declaraciones. deporte es pasión y todo funciona a través de la pasión y bueno, también es la esencia de eso y es lo bueno, ¿no? Que sea tan pasional. ¿Y tú crees que alguien le habrá dicho a Lamine Yamal, le habrán puesto el vídeo de Ricky Rubio, no? ¿Tú crees que sería bueno ponérselo? Ahora que hemos hablado de Lamine, ¿no crees que sería bueno ponerle esto y decirle... Bueno, ponerle un entorno preparado para sí, que no pase no de Ricky o de quien no sea. parece que Mira, no me vais a tenga. permitir que Pero haga no solo a la Se lo Lamine pondría más al padre, se lo pondría al padre más que a vais a Lamine. permitir, como ha dicho preparado, me vais a permitir que haga un poco de publicidad de lo que hago aquí en la Liga. Hombre, Claro. Nosotros hace 2 temporadas, esta ha sido la segunda temporada. Cuando digo nosotros es la Liga y luego impulsado desde nuestro departamento, impulsamos una iniciativa que hemos puesto en marcha en la que, viendo la cantidad de problemas de salud mental de los deportistas y en concreto de nuestros jugadores, porque hay unos cuantos que han salido, ¿no? No quiero dar nombres, pero hay unos cuantos que han salido. Hemos tenido casos de intentos de suicidio, etcétera, etcétera, ¿no? Pusimos en marcha un programa que se llama Preparados, que empezó haciendo unos talleres con los jugadores de los clubes para que pudiesen detectar qué problemas de salud mental podían tener en el momento que hay que afrontar la retirada, porque hay deportistas que cuando afrontan la retirada tienen miedo. perdidos. Sí. El miedo te lleva a la ansiedad, la ansiedad te lleva al bloqueo, el bloqueo te lleva a la depresión, bueno, tal, no sé qué. Empezamos un poco por ahí, Dominó. porque entendemos que en la Liga también somos responsables de la salud, del bienestar de nuestros deportistas, ¿vale? Y luego, esta es la segunda temporada, ha tenido un éxito terrible, está teniendo mucha aceptación por los jugadores y se ha ido ampliando también un poco a detección de problemas de salud mental, más allá de que los equipos hoy en día tienen En sus gabinetes. tienen sus gabinetes, sus psicólogos y además se trabaja y lo hacemos y lo hablamos con los psicólogos y explicamos. Entonces, también les explicamos
en los talleres 2 ejemplos de un jugador que ha tenido problemas de salud mental. En su caso, además, han sido, digamos, graves y extraordinarios. Ahora él hace monólogos y lo explica como un monólogo de risa y tiene muy buena calidad. Saoitz Gurruchaga, lo podéis buscar, luego os lo enseñaré. Y luego hacemos un caso, que en este caso hemos tirado de Marchena, el que fue campeón del mundo, jugador del Sevilla, Valencia, etcétera, Villarreal. Un caso de que él ha tenido una vida, digamos, plácida en el sentido de que ha gestionado bien su vida, no ha tenido problemas. Es decir, que sean capaces de que hay esos 2 escenarios y que hay que ir detectándolos, ¿no? Y bueno, pues nosotros, por lo menos en el fútbol, intentamos preparar a nuestros jugadores para que tengan la capacidad de detección precoz de previsión de problemas de salud mental. Lo hacemos con la Fundación Blanca, que la Fundación Blanca, la que la puso en marcha es Blanca Fernández Ochoa, que su hermana pues tuvo problemas de salud mental con un trágico desenlace, desafortunadamente. Y bueno, ella montó la fundación, empezamos a hablar de eso y dijimos, oye, pues creemos que podemos hacer alguna cosa conjunta y hemos puesto en marcha ese programa. Vale. No, eso está muy bien. Conclusión, un poco, perdonar que esto ha sido publicidad encubierta. No, pero bueno, al final estos procesos son. No, pero lo explico un poco porque son vitales actualmente. Si podemos ser inspiradores en el sentido de que otras ligas profesionales, otros colectivos, otras federaciones cojan el ejemplo, pues oye, sí, mejor. Y ahora porque estamos en un mundo que Vox Populi, todo esto que has comentado, mucha gente lo sabe, pero yo la primera vez que escuché hablar de esto no hace tanto, nos lo explicó Carlos Ruf, que él tuvo estos problemas de cuando se le acabó la temporada. Sí. Y que lo pasó, bueno, cuando se retiró, que lo pasó muy mal. Y Alfonso Reyes también nos lo dijo. Y hemos tenido gente, en Baldaque. Bueno, la retirada es que es un el momento drama. Ese de. Sí, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Que no tengo la rutina. Hay gente que te conduce para saber cómo retirarte. Mira. Sí. Que es otro proceso importantísimo. Tiene que ser complicadísimo. La retirada es un salto al vacío tal. Muy importante. Aunque te haya ido todo bien. Espera, sí. Porque es obvio que si tú en el banco tienes X millones de euros, el salto, pues, no lo sé. Pero, por ejemplo, yo hablo de mi época. Mi época, lo que habías ganado no te daba para decir voy a vivir de rentas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, creo que por algún motivo tuve claro que empecé a tener los síntomas de que me tenía que retirar. Es decir, me vinieron. Los síntomas fue que no me sentía... O sea, ojo porque no quiere... A ver si tengo que evitar parecer un mal profesional, pero yo, por ejemplo, cuando perdíamos un partido siempre estaba cabreado. Eso, por ejemplo, también lo explicó Ricky, ¿vale? Pero llegó un momento que en mis 2 últimos años dije, perdíamos un partido, estaba fastidiado, pero ya no era ese cabreo. Tenía que ir a entrenar, ya no tenía la misma ilusión por ir a entrenar. Las conversaciones de baloncesto de tal, no sé qué, ya no tenía la misma pasión. Y dije, uy, me estoy yendo. Luego, además, lo explico abiertamente, yo siempre había tenido un papel relativamente relevante dentro del equipo y pasé a tener un papel secundario y yo no tenía ganas de aceptar ese papel. Ese es un gran síntoma de retirada. Sí. Pero oye, yo, para ser uno más de aquí, no. O sea, yo he querido ser alguien importante dentro del equipo y construir y ser parte del proyecto y sentirme importante. Y llegó un día que dije, hostia, me tengo que empezar a preparar para irme. ¿Vale? Y empecé a prepararme. Y luego llegó un día que no sé qué, que haciendo la recuperación de la rodilla después de mi año en Limoges, dije, mira, no tengo fuerza para seguir, digo, es el momento de retirarse. Bueno, digo esto porque habiéndome considerado afortunado por haber tenido esos indicadores, esos warnings de tal, había anunciado que me retiraba y me llama Panathinaikos. Lady Murphy. Y no cerré. Ya, porque te picó el gusanillo una vez te llaman. Y no cerré porque pedía un año garantizado y solo me daban 6 meses porque me hicieron la oferta porque el base, que era Gentile,
se había lesionado y le tenían que operar y estaba 6 meses de baja. Nando Gentile. Nando Gentile. Lo explico porque aún teniendo muy claro, o sea, imaginaros aquellos que de repente le dicen, de hoy para mañana ya no tengo equipo, de hoy para mañana tienes que... Ostras. ¿Y en ese proceso tuviste ayuda de alguien o algún apoyo de alguien? ¿Tú solo...? Esa era la pregunta. No. Claro. Es bueno. Pero por algún motivo, profesores de la universidad, había hablado de la retirada, del no sé qué, del no sé cuántos, y bueno, vas cogiendo ideas de uno y otro, y dije, mira, es el momento, o sea, mi foco de atención ya no está aquí, está en otro sitio. Ya pensaba en el futuro, ya pensaba en otras cosas, ya pensaba en qué es lo que quiero hacer cuando acabe esto, entonces ya te das cuenta que ya no estás ahí. Y cuando estás ahí, es el momento. Pero explico que, teniéndolo clarísimo, habiéndolo anunciado, hostia, así, ¿eh? Sí, o sea, si me llegan a anunciar, teniendo clarísimo que no quería que mis hijos fueran más al extranjero, que ya había tenido bastante con el año de Francia, que tal, no sé qué, o que Grecia, que me sonaba en aquel momento un país que decía, ¿qué hago yo con 2 niños? ¿Qué colegio les llevo? Tal. Estaba Ferran, era el año de Ferran, que también lo tuvimos en el programa, que fue... Creo que Ferran debía estar en aquella época. A menos tener a alguien... Juana Morales también estaba por allí. Bueno, por eso, al menos vas con viejos conocidos. Porque el último año de Limoges, o sea, el año de Limoges, que fue mi última temporada, jugamos Copa Europa. ¿Sí? Y jugué Copa Europa contra Panathinaikos, que estaba Juanan. No, Juana estuvo en PAOK, equipo de Pau de Salónica. Me parece. Contra PAOK. Vamos contra PAOK. Me suena, sí. Hubo la opción aquella de entonces, el salto al vacío es muy grande. Es muy grande, muy grande, muy grande. Yo siempre explico que a mí me salvó primero haber tenido la suerte de haber preparado eso, que tenía claro que tenía que acabar las X carreras, asignaturas para acabar la carrera, tal, no sé qué. Y como explico muy gráficamente, una mujer que me supo poner en mi sitio y me dio el espacio que me tenía que dar, y el verano aquel pues nos divertimos mucho y tal, no sé qué, pero llegó el 6 de septiembre que los niños entraban al colegio, sacó las llaves del coche y dijo, estos 2 entran a las 7 de la mañana cada día al colegio. He estado 6 años llevándolos yo cada día. Bueno, al final el entorno también, el entorno que tenía, supongo. Claro, porque eso ayuda. Mi mujer me dijo... Esta vida ha pasado. Y pasa página, ¿no? Ese es un poco el mensaje, lo explico gráficamente, ¿no? No fueron estas palabras ni así. Y entonces, también creo que es muy importante para los deportistas que piensen que al día siguiente de retirarse tienen que tener una rutina y tienen que tener algo que hacer. Porque he visto caer a muchísimos compañeros porque no han tenido una rutina. Eso de levantarse por la mañana y decir, ¿hoy qué hago? Eso te mata. Porque además, los deportistas estamos acostumbrados primero a tener una rutina. O sea, yo me levantaba, iba al entrenamiento, volvía al entrenamiento. Bueno, el entrenamiento tenía la rutina de el gimnasio, los estiramientos, la no sé qué, el fisio, la comida, el descanso, el entrenamiento, el descanso, el no sé qué, el no sé cuántos, ¿vale? Los aviones te decían tanto tiempo antes, te daban la tarjeta de embarque. Pero luego esto también es otra parte de que todo hecho. Tenemos tendencia así, a todo hecho, y luego somos también un poco inútiles y hay que aprender a hacerlo todo, ¿no? Oye, ¿cómo se hace la tarjeta? Si a mí me la daban en un sobre. Bueno, pero claro, yo además me cayó que yo me retiré y además tenía que viajar yo solo. Como decir, coño, he pasado de la noche, o sea, me lleva la mochila. Hostia, 48 horas antes para sacar la tarjeta de embarque. No me jodas, perdón. Sí, a mí me daban la tarjeta de embarque, bueno, es broma, pero bueno, sí, es muy importante tener la cabeza ocupada en algo y tener una rutina, porque esa rutina, o sea, pasar de una rutina rígida a no tener esa rutina el día que te retiras. Si te vas dejando ir. Y un tema que ha sacado, el tema de la mujer. Yo creo que para el año que viene hace un pensamiento de entrevistar a pareja de alguna persona que esté en la élite, porque al final creo que es súper importante. Esta gente que coge la maleta de un día para otro con niños, vete a otro país, la pareja que acompaña. El sacrificio que hace esa persona me parece que es también por amor. O sea, al final parece que es un trabajo que no se ve, que está en la sombra, pero tener una persona que te acompaña a todas tus aventuras, que puedas ir. Lola Fernández Ochoa, que ve muchísimos casos de deportistas, hombres y mujeres, dice que para tener éxito en el deporte, la clave está en elegir a la pareja. No os podéis imaginar la vida casi también. No os podéis imaginar la de problemas que tienen deportistas si su rendimiento se ve limitado porque la pareja, hombre o mujer, aquí no estamos hablando aquí no estoy hablando de mujeres, o de hombres solo, hombre y mujer.
hablamos de los dos sexos, dice, porque no, o sea, porque no se elige bien, porque no se encuadran, porque no, lo que sea. Dice que unos cristos de narices. Entonces yo me siento muy afortunado. Hombre, que una mala cara cuando llegas a casa de la pareja, por lo que sea, eso semana tras semana, el rendimiento menos seguro. Yo explico que a la que abría la boca para hacer una queja me caía una bronca. Y he vivido, claro, con lo cual no tenía tiempo ni a... que abría la boca, José, ¿qué vas a decir? Ni a reconfortarme conmigo mismo, que pensaba, coño, dame un poco de vidilla, déjame que... Desahogo aquí. 4 desahogos. Pero sí que es cierto que con el tiempo, un muy buen amigo mío tuvo una mujer, ya no está con ella, pero que pasó una época que jugaba poco en el equipo. Y me acuerdo un día de ir a cenar después del partido, los 4, o sea, y yo y las parejas, y llegar a... Entonces, las mujeres ya estaban en el restaurante en vez de esperarnos en el partido, y nosotros íbamos al restaurante después. Y me acuerdo que llegamos, o sea, de verdad, casi no nos habíamos ni sentado, y la pareja de este amigo mío le está diciendo, vaya tela tu entrenador, ¿eh? que no sé qué cabrón, que no te ha sacado ni no sé qué, no sé cuántos, o que solo te ha sacado 3 minutos. Claro, ese día fui consciente. La suerte que tenías. Eso ya me había dado cuenta antes, creo, pero también. Pero de la importancia del entorno. Porque claro, si tú tienes un entorno, o sea, tú piensas que este tío ya estaba cabreado por no jugar. Ya estaba jodido. Es una combinación de estar cabreado con la autoestima más baja. Que te llegue tu amor o tu pareja. Que te tiene que apoyar. Con el barril de gasolina. Claro, y te diga esto. Encendiendo la mecha, ¿eh? O sea, es... Sí. Y ese día pensé, ostras, es verdad. Bueno, entrevista a su mujer el año que viene. Si quiere, entrevista. No la va a Cuente las aceptar. verdades. No sé Yo si a José le decía que vaya entrenador. Bueno, pues vamos a ir cerrando aquí, si no tenéis nada más para José, ya le hemos hecho hablar demasiado. Bueno, ha sido espectacular. Si ya cerramos, porque, ostras, que han salido temas y desde de primera mano. A mí, si me permitís hacerle... Si no, yo lo que diga él. Un ratín más tenemos. Lo estoy escuchando... Cuando se vaya llegando el tiempo, José, tú levantas la mano. Tú avísanos con el... El tiempo va a ser cuando entre alguien por esa puerta. Cuando entre Javier. Entre Javier y cuando nos José. vea tanta gente aquí, oye, esto que... No, a ver, estamos hablando, pero yo te estoy oyendo ya de la entrevista que hicimos en la radio y hoy, y me llama mucho la atención tu rol en la pista, es decir, tu forma de ser humilde. Yo he tenido mis momentos, natural, no te se creas, te ve. también. Pero yo siempre he asociado mucho la posición del base con la fortaleza y el liderazgo sobre el equipo. Esa figura que traslada a pista pues bueno, el planteamiento de juego y sobre todo tiene que intentar organizar, ¿no? Entonces siempre tienes que ser un poco, dar la sensación de que el base, el organizador, pues es el que dirige, el que coloca, el que entre comillas llama la atención, pam. Y claro, me choca, digo, a ver, una persona con un cierto talante introvertido y de un perfil un poco humilde y tal y cual, ¿cómo es capaz de triunfar de esa manera en equipos donde está rodeado de números unos? A un Epi, a un Sibilio, con Sibilio no coincidiste, pero a un Jiménez, a un Villacampa. Compañero en la habitación un año en el Campeonato Europa con del la 87, selección, vale, yo me estaba asociando con Barça y Peña. Imagínate que compartiendo habitación. Pero esta gente, a esta gente que Dios lo tenga en hay su que gloria. dirigirla en pista. Porque era bueno. Hay que dirigirla en pista y son gente con mucho ego y tú eres el base y... Tío, a ver, ¿cómo afronto esto? A ver, yo creo en los liderazgos compartidos. O sea, no creo en que uno sea un líder único, ¿no? Porque yo siempre explico, por ejemplo, Epi era un líder en la pista, una persona anotadora, que sabías que le tenías que estar. Pero teníamos a otro compañero que no jugaba, pero creaba un gran ambiente. Entonces hay liderazgos compartidos, ¿no? Cada uno tiene una faceta de liderazgo en la que la puede desarrollar mejor, porque uno no es perfecto en todo. O sea, el introvertido no tiene la capacidad de, a lo mejor, de aglutinar el vestuario con su simpatía o con su no sé qué, porque es callado, es tímido, es lo que sea. Sin embargo, el extrovertido la tiene. Y a lo mejor el extrovertido tiene un papel menor
a nivel de minutos en el juego, pero su papel del ambiente en el equipo es tan relevante o tan trascendental como el tío que mete 40 puntos, ¿no? Entonces, yo creo un poco en eso. ¿Yo qué es lo que creo que un poco la base del éxito? Yo creo que hay dos etapas. En Badalona creo que era de una manera más diferente, a lo mejor era quizá un poquito más egoísta, estaba más orientado también a anotar más, tal, no sé qué. En el Barcelona, por diferentes circunstancias, bueno, fue diferente. También el Barça era un equipo que, bueno, más allá de los resultados, siempre fichaba lo mejor de lo mejor, sí, ¿no? Y Badalona tenía muchos resultados con unos equipos que veníamos de la cantera o que éramos jugadores de tales, un poco diferente. La clave era entender a los demás. Para mí la clave era entender a los demás. Es decir, no quiero dar nombres porque no quiero poner en situaciones. Alguna pista, ¿no? Ya no. Que sí, no. Tío que lleva una camiseta roja, una muñequera. Pero tú tenías que entender, porque además eso se ve. Cuando llega la última jugada de un partido y la tenía que tirar un jugador, yo sabía ver el que la estaba pidiendo y el que estaba escondido detrás del bloqueo o el detrás de su defensor. El que se cubría solo. Y lo mismo el entrenador te estaba diciendo que la jugada era para el que estaba detrás del defensor. Pero cuando salías del minuto, le veías la cara y un poco con los ojos te estaba diciendo, no me la des. O sea, a mí no me la des, José, que... Tenías que entender, y eso lo aprendí porque tuve algunos compañeros que descojonaban al equipo, y entonces cuando salía, eso me pasó una temporada, pensaba, madre mía, pues que el jugador X de cada 4 ataques tenía que tener el balón en sus manos 3 y tenía que tirar 2 veces. Y al otro le daba menos. Tenías que entender que a uno no le gustaba que le dieras el balón en el medio campo porque se sentía incómodo botándola. Sí. Entonces, ese es un liderazgo. Ya. Hacer que los demás se sientan cómodos en la pista. Tenías que entender que para un jugador determinado, y os estoy exponiendo, todo lo que estoy explicando son casos reales, os estoy pensando en el jugador. Tenías que entender que para uno era muy importante meter la primera canasta. Si fallaba los 2 primeros tiros, se podía perder para el partido. Entonces, cuando habías visto que había fallado 2 partidos, pensaba, dale 2 balones debajo del aro para que meta una canasta fácil, que no tenga que hacer un tercero o cuarto tiro, porque si los falla lo pierdo. Entonces, que coja confianza metiendo 2 entradas o 2 balones debajo del aro. Tenías que entender que a uno había que decirle que se callara. Cállate de una puta vez porque lo he hecho. Cállate y no hables más porque todo lo que hablas es para negativo o para descalificar a un compañero. No con mala fe. No con mala fe. O quería hacer una broma y le salía mal y tenías esto. O tenías que ir a otro y estar siempre dándole cariño. Sí, de esos que siempre. Porque además ahí, por las noches, antes de las finales y antes de los partidos, los jugadores compartimos habitación y verbalizamos muchas cosas. Y ahí vas viendo quién siente la presión, quién no siente la presión en función de lo que te manifiestan. Ostras. Entonces eso es un aprendizaje y eso es compartirlo entre todos, pero yo no me siento excepcional en eso. Sí, estoy convencido que lo hacía muchísima gente. Luego algunos tienen una capacidad de verlo más o menos. Para mí eso es parte de entender el juego. Sí, hombre, hay gente que dice, hay que entender el juego, y entender el juego es saber cuándo tienes que dar un balón o cuándo tienes una situación, hay gente que dice, entender el juego es, mira, te explico una anécdota, o sea, jugamos una final contra Unicaja, el primer partido lo perdimos en casa. ¿Acordáis aquella final de que Ansley falla un tiro para ganarnos la liga? Aquella fue una presión tremenda. Ciudad Jardín, 94, ¿no? Puede ser. 94, 95. Puede ser. Con Babco, sí. Con Babco, pobrecito también, que para descanse. Es que el primer partido nos pegan un viaje que no la vemos ni venir. Gran final. El segundo partido, una tensión, estábamos muy nerviosos. Lo pasasteis mal el segundo partido, ¿eh? El segundo partido, hay un momento que tal no sé qué, y hay un momento que decido, hostia, ¿y esto cómo se gana? Y yo pensé, ¿dónde tenemos más ventaja? Y entonces Andrés Jiménez estaba defendido por Gaby Ruiz. Sí. Y pensé, pues bolas a uno detrás de otro a Andrés. Me fui a Andrés a decirle, Andrés, esta es la ventaja. 3 vueltas. No explico tal, pero un poco para que lo entienda todo el mundo ya.
Disimulamos un poquito, pero acabamos aquí. Sí. Si vamos a mover mucho la bola, y aquí. Y una, y otra, y otra. Y ese partido se levanta a base de que no les dejamos que se vayan al marcador, porque ese día se van 2-0, Sí, la liga la se tenemos acabó. perdida. Bueno, y luego, pues, oye, en otro partido otro destaca y en otro partido otro tiene otra lectura, pero eso fue así. Bueno, Eso es para mí eso es lo que hace que alguien se entienda el juego. Dicho esto, hoy en día creo que no hay el base al estilo este. Ya ahora los jugadores son físicamente muy buenos, técnicamente extraordinarios, y LeBron James te juega de 1, de 2, de 3, Todo. no sé qué. Se ha perdido un poco más ese juego colectivo y hay un poco más 1 contra 1 de la habilidad personal y bueno, el mérito de saber hay ver las casos pero ventajas. sigue habiendo eso. Hay, por ejemplo, se me ocurre Dani Pérez en Manresa, sería un ejemplo quizás de este tipo. Bueno, de saber ver las ventajas que él dice con una plantilla. Si no llegas a ver lo de Jiménez o no se ve, es lo que dice. A lo mejor en ese ejemplo se pierde y con 2-0 en Ciudad Jardín, adiós. Porque uno se pierde, a lo mejor ya vas con la dinámica negativa. Y el hecho Bueno, de eso es un ser- mérito muy grande de un jugador en la posición de base. Ver dónde están las ventajas o saber jugar cómo es cada uno, que al final ese es un mérito. Bueno, alguna vez me había pasado que un entrenador había dicho hacemos la 2 y yo decir Sí, la sí. 3. Y me he ido al banquillo después. Bueno, Pero Pero hacía- el hecho de insistía en una jugada sí. que no nos salía. Entrenador balcánico, seguro. bueno, no sé, aquí. el hecho de Esto off the record. Sí, después. sí. Eso se corta. cuando ¿no? jugabas en la Peña, el hecho de que fuerais un equipo que os conocíais desde hace mucho tiempo, desde juniors o lo que sea, eso también influye, imagino, ¿no? Porque los Joffres Éramos amigos. Villacampa, claro. Éramos amigos. Sois gente que ya Eso os influye. os Amigos de todo, conocíais. claro, al final os compartes conocíais tantas cosas. de todo, incluso de fiesta, incluso en colegio, de en todo, hotel, en colegio, Todo. en todo, claro. Todo. Eso es mucho más sencillo, entonces. Éramos amigos. Y luego hubo jugadores que entraron y salieron, tipo Rafa Vecina, Xavi Crespo, que aportaron muchísimo a ese equipo. Porque éramos compañeros de selecciones junior, juveniles, selecciones juveniles, es decir, ya éramos de la misma edad, más o menos todos. Y creo que una parte del éxito de la Peña era que éramos amigos. Éramos amigos, jóvenes irreverentes, con ganas Bueno. de triunfar y. ¿Qué diferencia viste entre el vestuario de la Peña, de amigos, al vestuario de Audi Norris y Epi Solozábal, con Jiménez? ¿Hubo un cambio importante? En las conductas, estoy hablando más que de pista, en las conductas de convivencia, Bueno, sí. cotidiana. Bueno, ellos eran mucho mayores que nosotros y mucho más maduros. Ellos tenían ya un sentido, porque la propia dinámica del Barcelona de profesionalismo en su máxima acepción. Había que atender a los medios, de que había que ir a las peñas. O sea, yo lo que vengo un poco a decir es que el cambio de la Peña al Barça es un poco la sensación de haber estado en una pyme, Sí. Y luego donde vas a un. quizá más píqueme, y luego ir a una gran multinacional, ¿no? El Juventud de Badalona, pues un entrenador que decide cambiarse el vestuario con los jugadores, cada uno se lleva su ropa, su toalla, su no sé qué, no sé cuántos. Llegas al Barça, su champú, su no sé qué. El Barça, el champú te lo ponen en la taquilla, Todo la ya. ropa te la lavan en el club. Bueno, unos cambios que. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y a nivel de presión también entiendo Pero deportiva. también claro. creo que lo expliqué en esto. Herb Brown es la persona que yo creo que es la que hace la transformación a entidad profesional del club, y luego pues los otros entrenadores pues tienen el éxito deportivo. Y aunque los conocieras de la selección, impone mucho para un jugador que llega nuevo Mucho. a ese vestuario, Sí, el cuando vas nuevo a un sitio, el ¿no? compartir con grandes Muchísimo. referentes. Hay un punto que yo personalmente Quita naturalidad. Hostia, iba a decir, hay un puto. No, perdón. Hostia, ahora se ha destapado, ¿no? No, iba a decir, hay un punto sí. en mi caso, de un puntito de sentirme pequeño incluso. Es decir, el de pueblo que viene a la ciudad. Hombre, es que ver allá a impone, Norris, sí. impone No, mucho. vas a un Impone, Superbarça. porque claro, un equipo con una dinámica de 5 años consecutivos Ganando ligas. ¿fueron 4 o 5? 4 temporadas. 4, claro, impone. Y además, cuando yo llego al Barça, el entrenador que hay es Malkovich, que acaba de venir de ganar la Copa de Europa. Sí, no, que más presión. Claro. Pero la acogida al niño que llega allí. Escuchad una cosa, es que yo acabo la temporada en Badalona con Pedro Martínez, Sí. ¿vale? Que quedamos campeones de la Cora, que el playoff con la... Jorge Bolini. Claro. Y que Pedro Martínez, yo me fui del Barça con 25 años, que Pedro Martínez tenía 28. Sí, coño, si era compañero de Más fuerzas. allá de que a mí me parece Pedro Martínez un entrenador extraordinario, lo he dicho públicamente, y tengo una
excelente relación con él, pues tenía 3 años más que yo. Claro, tú vas a Pedro Martínez y haces así, decías Malkovich. Sí, sí, no. Un señor, ¿eh? No, Sí. claro, lamentablemente es Esa así. voz también, la voz que tiene, otro taraná, campeón de Europa. Y no sonríe jamás. No, bueno, otro taraná seguro. Como decía él. Decías algo, dice, José, no me interesa qué tú dices. Esto que tienes tú. Esto ya está. Interés alcohólico que dice, explica en la grada. Claro. Ya hablabas de la Corat, y hace unos días estuvimos en Ausias Marc. ¿Qué es para ti ese pabellón? Hay un recuerdo muy bonito, una parte de mi vida muy importante. Tiene mucha historia. He pegado unas siestas allí. Mira, el otro día, no, claro, es que yo todo ha sido Ausias Marc. O sea, yo no he jugado en otro sitio que no sea Ausias Marc en Badalona. El otro día, fíjate, todavía recuerdo el color de los tresillos, o sea, de los sofás que había, la lana y todo eso. Sí. Me impactó mucho, porque el otro día vi un reportaje del 12-1 a Malta y me acordé que vimos el final del partido sentados en la sala de reuniones después de un entrenamiento. Mira, en el vestuario de la Peña. Sí, me acuerdo cómo estábamos sentados el primer año, luego cómo lo cambiaron, pusieron unas taquillas, las duchas. Sí, tengo un recuerdo imborrable. Tengo un recuerdo imborrable de Carlos, que era la persona que se encargaba del pabellón, bueno, de mucha gente, sí. Que entrabas por el bar, que allí íbamos a desayunar. Del colegio yo veía el pabellón. Bueno. Ya. No, Miki nos contaba cosas. No, iba a un colegio que se llama Dauradell. Qué pena cuando lo derriben, José. ¿Lo van a derribar? Tiene pinta. Tiene pinta. Por lo que se comentó Huele en el a pisos. Va en esa dirección. Por dónde está ubicado, cómo se ha quedado. Por lo que nos dijo la teniente alcalde. Tengo un gran recuerdo, esos bocadillos de atún. Me acuerdo que Jordi pedía bocadillos de atún, yo al principio de tortilla, luego yo pedía de atún. Entonces Jordi Villacampa los pedía de bull. Íbamos cambiando, pero íbamos allá a desayunar. Los sofás era donde íbamos a hacer campanas del cole, que alguna campana hemos hecho. Lo que ha escrito ya, exacto. Lo que ha hecho en Ausias Marc, lo que ha hecho, se ha contado lo que puede contar, pero ya ha dicho sofás, entonces es el siguiente paso. Es un pabellón que cuando entra nosotros ya nos dimos cuenta, es que huele a baloncesto. Se nota, lo tocas, el ambiente. Y tengo el recuerdo del tabaco. Claro, bueno, también lo dijo Juana Morales, sí. Que no se veían los focos. Se veía una nube y el olor de la camiseta a tabaco. Tengo ese recuerdo también. No. Es un recuerdo muy grande. Un impulso especial también. Y tengo el recuerdo de llorar muchísimo el día que fui a recoger mis cosas, el día que me marché. Que estaba solo. Me dejó Carlos, que le pedí que me dejara solo y tengo el recuerdo de eso, de llorar e incluso de pensar si hacía bien o no yéndome. Tío. Y luego la siguiente pregunta es obligada. ¿Volviste con otra camiseta? ¿Volví? Con otra camiseta. Sí, volví con otra Sensaciones camiseta. Opuestas, entiendo. Bueno, eso es uno de los días más desagradables de mi vida, sí. Deportiva. Sí. Toda esa gente que con lo que te habían aplaudido. Tirándome monedas. Bueno. Que a lo mejor luego... Pero ya lo dije, eso me recuerdo. Ya lo dije, lo dije, es decir, la línea entre el amor y el odio es tan fina. Y yo recibí ese día quizá tanta rabia, odio como amor había recibido hasta el día que me marché. Porque no sería justo no decirlo. O sea, después de ganar la Copa Korak en el pabellón y en la Copa Korak lo expliqué. Sí, hostia. José, quédate, había pancartas, etcétera. Eso, más amor ahí no podía haber, más cariño. Entonces, ¿y con el tiempo has notado que la gente de la Peña, ese odio que hubo en ese momento, ha minorado? Al final, pues es que yo creo que la gente de la Peña no se acuerda, ¿no? Ni me conocen. No, eso no puede ser. No digas eso. No digas Claro, eso. los jóvenes de ahora. Los que ya tenemos una edad, que ya tenemos canas y barba. O sea, que llevo 27 años retirado. Bueno, pero la gente la gente de 34 no se acuerda de mí. Los que tenían 7 años no se acuerdan de mí. Va por el Olympic y lo para. Yo creo que te van a parar. A ver, los niños no, pero. Una cosa es. Si no es por visualizar. A ver, yo he vuelto a Badalona, estoy viviendo en Badalona. Pero te conocen, saben quién eres. Tampoco nadie me dice nada, pero nadie me insulta. O sea,
Bueno, ya. Por eso. No, pero ¿cómo te van a insultar? No, por eso lo digo que estamos locos. El que no se consola porque no quiere, ¿no? Claro, por eso te digo que no. Si No, pero está, creo que al final es algo como a Ricky, ¿no? Que cuando el primer año volvió le daba muchos palos y luego ya fue volviendo, o Joel Parra, esta gente que al final el primer año sí que duele un poquito, pero luego se va minorando. Al final la gente entiende que sois profesionales, vais a donde en teoría más pagan, donde mejores resultados deportivos vais a tener. Y se quedan con lo que le has dado, que es mucho. Lo que hay que hacer es el bocata que ha insinuado. Atún, tortilla francesa y cuando nos veamos en Badalona, que nosotros vamos mucho allí. Sí. Bueno, pues ahora sí que ya no lo vamos muchas a entretener gracias. más. José, gracias por recibirnos en tu casa. Sí, ostras. La verdad que esto a la es, casa del fútbol. esto es un Para una placer. entrevista a baloncesto, está Bueno, divino. Sí, la Eso verdad lo que diremos. la paradoja es buena. ¿Dónde vas a hacer la entrevista con Montero? A la Liga de Fútbol. Bueno. A la Liga, pero ¿a cuál? ¿A la de básquet? No, la de fútbol. No puede No. ser, la gente no se lo creía, de verdad. Muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo. Muchas gracias por venir. Me he sentido muy a gusto. Podríamos estar hablando horas y horas, por lo menos yo. No, y nosotros escuchando. Me lo habéis puesto muy fácil y La verdad que es nada, un gustazo. que nos vamos a tomar una caña. Hombre, eso seguro. Ya no es amigo de la casa, ya es hermano de la Sí, casa. bueno, ya, sí. Es el jefe de la casa. El que No, consigue, pero- mira, la taza solamente la patrón. tiene. La tiene ahora José, la tiene Gerard Encuentra, Sí. Kenny Hensbrook, Sí. y creo que no tiene nada más. Es decir, son Y selectos. Juana Camilión. Juana Camilo. Juana Camilo. sí. Bueno, Me ha encantado, de verdad. El dibujo me ha encantado. ¿Sí te ha gustado la foto? La foto, no sé si recordarás esa jugada. ¿no? Es una foto de una jugada tuya, ¿eh? Es una foto Sí, tuya de esta internet. foto, esta foto Entiendo que será en el Ocean March. la utilizó los de RAM para una publicidad suya. Y 30 años más Y, tarde. y 30 años más Bueno, tarde pues se que está viene foto. campo atrás. Estos cuerpinings había que Si la destacarlos. tenéis, me la pasáis porque creo que no la tengo todavía. Qué bueno. Sí, la encontraremos. Ram Juventud. Roque creo que la tiene, sí. Ram Sí, Juventud. esto. Pero bueno. Ibas creo que con unas Kelme Villacampa, si no me equivoco. Las Williams. La foto creo que eran unas Kelme. Aquellas camisetas Sí. Fuimos pioneros también en romper y ponernos esas zapatillas verdes, negras, feas como el demonio, por mucho que diga Jordi Villacampa que feas, feas nada. Tenían su puntito. Tenían su puntito. Querido Jordi. Eran incómodas, eso sí me han dicho. En aquel Pesadas, momento Y pesadas. pesadas. no hacían unas. Un dolor ahí, unos Creo que me han callos. regalado una sudadera de su nueva moda de línea de ropa. Eran duras como su. Aquellas medias blancas hasta Pero las estaban bien. rodillas. Pero eran muy bonitas, quedaban muy bien con el uniforme. Yo A creo mí que me sí, gustaron sí. mucho. Las nuevas Jordi de las ahora, llevaba altas y yo las llevaba bajas. Luego Jordi renovó y yo me fui a otra más. Sabes que han salido ahora otra vez, ¿no? Sí, Las lo han sé que la han hecho. reeditado, Lefties la ha hecho. Lefties ha hecho, sí. Sí. Yo también he comprado dos. Una las usé para jugar otro día Y y, se las notó, otras y se para que notó. Jordi me la firme. Se notó. Se notó. Las han hecho más blandas. Sí, ¿no? Ahora vas como un poquito flotando. Es que si no, creo que no te quedas ahí Sí, y son como un muy buenas. Me he astronauta. comprado dos. Unas para coleccionar, que me la firmará Jordi cuando lo vea, y otras para jugar. Pues muy bien. Eso que hay que tenerlo. Es una Claro, pieza de vaya museo. tanto, Claro ¿eh? que sí. Pieza de museo. Claro que sí. Sensación de vivir. Jordi y José Montero por ahí con las Kelme. Sí. Muy bien, Las pues, suyas uno contra uno. pues nada, lo vamos a dejar aquí. Pistol, Juan, Jesús, placer, como siempre. Adri, Roque y sobre todo José. Sí. Que muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y la temporada que viene seguro que volvemos a hablar. Seguro, cuando queráis. Sí, tendremos más, ¿eh? O sea, Hecho. no, que- Venga, pues ahí lo dejamos. Hasta luego. Llegamos, Gracias, sí. Llegamos 700.